¿Ustedes igual ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes a todas. Te escuchamos Bueno. bien, Ligia. El único problema es que por momentos te ves como Se rayada. pixela. Sí, no Sí, sé qué se pasa. pixela un Bueno, poco. se ve que Aparece hoy como domingo deben rayita. estar todos mirando el Bueno, clima. pero pediles que por Sí, favor... sí, ya les dije, ya les dije. Bueno, bárbaro. Así no te veo tipo robot moviéndote así Sí, despacito. sí, sí. Bueno, Bueno, estoy a disposición. Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un poco entonces la idea de esta reunión es contactarte, Irene, justamente para que, bueno, puedas responder algunas preguntas que Anto, estudiante de tercer año, necesita para poder concursar de un video sobre las mujeres científicas. Bueno, ante todo quiero agradecer que me hayas elegido. Para mí es un placer, es un honor. Además de ser un placer ayudarte, es un honor. Ligia ya me conoce, sabe que yo estoy dispuesta, no me imaginé realmente la envergadura del concurso, así que para mí es un honor muy grande. Nunca nadie me había propuesto en un concurso así, salvo, bueno, cuando yo no supe, que le estaba contando a Ligia en privado, cuando el director del instituto donde yo trabajaba, que es el Instituto Nacional de Investigación de Ciencias Naturales, que funciona en el mismo lugar del Museo de Ciencias Naturales, ahora ya no, pues estoy jubilada, pero hace muchos años atrás me había propuesto, sin que yo supiera, como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina, que es un premio que entrega el presidente de la Nación, en ese momento era Alfonsín. Y cuando me llamaron para decirme que estaba seleccionado, yo creí que era una broma. No tenía idea de lo que se trataba hasta que hablé con él y me enteré, porque no sabía. Así que para mí es la única vez que supe que me propusieron en un concurso, y bueno, en ese momento me eligieron entre los 10 mejores, de los cuales 2 éramos solamente mujeres, los otros 8 eran varones, ¿no? Era una época en la cual la mujer, y menos siendo mamá, porque creo que una de las cosas que privilegiaron, porque había otra gente que había hecho, digamos, tantas cosas en ciencia como yo, pero no había, o no estaban casadas las mujeres, o estaban casadas y habían decidido no tener hijos. Era otra época con otros mandatos. Yo tenía 33 años, ahora tengo 64, hace muchos años de esto. Entonces ahora se ven las cosas de otra manera, pero en aquel momento también me acuerdo que una de las cosas que dijo el jurado, dijo, y además es mamá de 3 chicos, que en ese momento, bueno, no, de 2 chicos, perdón, porque el más chico nació después. Yo tenía al mayor de 4 años y a la más chica, a la mediana, que en ese momento era la más chica, era bebé. Así que, bueno, así que ante todo, muchas gracias. No sé, Antonella, si no tenés la cámara, ¿qué te está pasando? Porque estás sin cámara y sin audio. Estás muteada. Ahora sí No se te... escucha muy bien el audio. ¿Tenés buena conexión de internet? ¿Están usando internet? Sí, ¿Están usando internet en tu casa? sí. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Yo te digo esto porque yo participo de un taller literario donde hay personas que tienen toda una familia en su casa y, qué sé yo, a la misma hora del taller, una de nuestras compañeras tiene ese mismo problema, y es porque el marido está haciendo clases de yoga, la hija está haciendo la tarea de la escuela por internet, y bueno, la única manera de poder estar conectado bien es que les pidan, que le hagan el favor de usar internet exclusivamente por un rato. Y poné, como yo le decía a Ligia, poné el celular con los datos, trata de no usarlo. Bueno, ¿querés que empiece a contestar las preguntas? Así mientras ella resuelve la cuestión de internet, igual va a quedar grabado porque lo estoy grabando yo, así que por más que ella tenga problema o Ligia tenga problema, después la grabación creo que se va a ver bien, espero. Espero que no se corte, porque a veces los fines de semana es medio caótico, que no vengan a arreglar internet acá. A veces escucho ruido en la calle, están arreglando, pero bueno, hoy por suerte está todo tranquilo, será por la amenaza de lluvia. Bueno, tengo abiertas acá las preguntas, esperen que las busco. Sí, ahí, Anto, ¿querés empezar a leerlas o le querés preguntar? Yo se las pasé igual, como te las había pedido de antemano, así ya más o menos ya sabía qué responder. Pregúntame, Anto, no hay problema, yo las tengo acá abiertas, si no yo las leo, como prefieran, no tengo problema. ¿Querés preguntar o querés que las lea yo? Ay, no la escucho, ¿ustedes la No, se escuchan? la está escuchando.
A ver, habla. Yo las leo. Ah, bueno. Ahí está. Ok. Como primera pregunta pensé en ¿qué te inspiró a estudiar la carrera de biología y ecología y por qué y en qué momento te interesó ser científica? Bueno, mira, ante todo, disculpen mi pinta, pero es un domingo y estoy así nomás entre casa. Mira, la verdad es que a mí siempre me gustaron las ciencias naturales desde chica, siempre fui muy curiosa. Cuando yo era chica vivía en un barrio que en ese momento era muy pobre, ahora está un poco mejor porque se estableció la sede de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí, en Parque Patricios, pero cuando yo estudié en la escuela pública, el Instituto Bernasconi, que es un colegio muy bueno, público que tenía varias, ahora sigue teniendo varias escuelas, pero en aquella época estaba la de las nenas con lo de los varones separada, ahora están todas juntas, ¿no? Y era un barrio muy pobre, teníamos una quema de basura cerca, y yo estaba muy preocupada. Recién nos mudamos con mis papás a los 11 años a un barrio un poco mejor, pero yo pasé toda mi primaria, digamos, porque hice séptimo libre, hasta sexto grado, toda mi primaria en ese barrio. Y yo estaba preocupada, porque yo notaba que la basura que se quemaba en la quema, la quema estaba en una de las quemas, había varias en la ciudad, pero una de las quemas estaba donde está ahora el Hospital Garrahan donde está ahora la cárcel de Caseros, que todavía no estaba construida y estaba en otro lado, sobre la avenida Caseros. Entonces, yo estaba muy preocupada, porque mi mamá me lavaba el delantal blanco para ir a la escuela, lo colgaba en la terraza, y antes de que se secara ya estaba gris, lleno de hollín. Entonces yo empecé a averiguar, no había internet, por supuesto, pero la escuela, este Instituto Bernasconi, que es un colegio muy importante, que lo podés googlear después, porque en la Ciudad de Buenos Aires no hay otro edificio de escuela pública que tenga esas características de toda una manzana, hay escuelas, por supuesto, de toda una manzana, pero son privadas, en general son religiosas católicas, pero no escuelas públicas. Entonces para mí fue un privilegio, yo estaba a 2 cuadras de mi casa, y tenía un museo de ciencias naturales dentro de la escuela, y tenía una gran biblioteca, no había internet, no había redes sociales, no había nada de eso, y yo iba a la biblioteca, a mí me gustaba mucho leer, siempre fui muy lectora compulsiva desde chiquita, pero mis papás no me podían comprar libros, entonces yo iba y pedía en el colegio, era una de las pocas que pedía, y ya sabía 2 datos de memoria, la bibliotecaria, que me acuerdo que se llamaba Sunilda, hoy si viviera tendría como 130 años, no sé, seguramente falleció hace muchos años, ¿no? Te estoy hablando, yo estaba en la primaria. Y entonces yo dije, yo quiero saber algo de ciencias naturales, y ella había escuchado la palabra ecología, de lo cual no se hablaba, y me dijo, mira, hay unas publicaciones de un tal señor Haeckel, Ernesto Haeckel, que era europeo, no era de acá, pero están traducidas, me dijo, si vos querés llevártelas en préstamo. Bueno, fue el creador de la palabra ecología, que viene de oikos, del griego, que quiere decir casa o ambiente en general, y logos, que es la del estudio de. Entonces, bueno, yo ahí me empecé a entusiasmar, más allá de la biología en sí, me empecé a entusiasmar por la ecología y toda cosa que caía en mis manos. Encima, al tener un museo de ciencias naturales, el colegio, con animales, en esa época se usaban los animales embalsamados, bueno, ahora son cosas que por ahí no, digamos, los museos son distintos, pero pasaron más de 50, 60 años, qué sé yo, no, 50 y pico de años, yo tengo 64, voy a cumplir 65 el mes que viene. Entonces, yo iba al museo, el museo fue creado, era un museo que estaba basado más que nada en las ciencias naturales biológicas, y también había ciencias sociales mezcladas, o sea, hay mucho de geografía, muchos mapas. Lo había creado la gran educadora Rosario Vera Peñalosa, una educadora riojana, la maestra de la patria la llamaban, ¿no? En otra época, y bueno, después todo esto que te va a quedar grabado, vos lo podés googlear para saber quiénes eran estas personas que yo menciono. Y también, por supuesto, el colegio y la escuela. Entonces, bueno, ahí quedó, yo hice séptimo grado libre, yo tuve primero superior, después en ese momento cambió la educación a primero, segundo, tercer grado, pero en esa época cuando yo empecé había primero inferior, primero superior, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto. En el medio, cuando yo estaba creo que por cuarto, no me acuerdo si en tercero o cuarto grado, cambia todo el esquema educativo, y entonces el séptimo era el último grado, que en realidad a mí no me afectaba mucho porque el número de años era el mismo,
pero yo decidí, yo me aburría mucho en la escuela, porque todo lo que enseñaban yo ya lo sabía, porque como era lectora bastante compulsiva, me aburría y molestaba un poco en la clase, como pasa con los chicos cuando por ahí saben todo lo que la maestra explica, y encima yo la interrumpía, sabía más cosas que ella. Yo creo que la maestra de sexto grado me terminó odiando. Después, cuando ella fue directora, muchos años después, que me tocó volver a la escuela cuando me dieron un premio, después ahora si querés te voy a contar de eso, pero después de muchos años ella me dijo que no, que nunca me odió, pero que en realidad era muy molesta, porque cuando ella intentaba explicar yo la interrumpía. Bueno, ¿qué pasó? Yo ahí me preparé para dar el examen de ingreso. Mi mamá era maestra, y con la ayuda de una señora del barrio, me prepararon para dar ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires, que también es público, pero depende de la universidad, y aprobé. Más o menos geografía, historia y lengua, digamos, yo lo tenía clarísimo, porque leía un montón, no tenía errores de ortografía, y geografía e historia lo sabía, porque me gustaba leer. Tenía más problemas por ahí con matemática, entonces ahí reforzaron eso, que son las 4 materias que hay que dar en ingreso. No había curso de ingreso como hay ahora, como hicieron después mis hijos también egresaron de ahí, pero hicieron el curso de ingreso. Entonces era un examen terrible, que yo con mis 11 años entré al secundario sin hacer séptima, porque se podía en esa época, ahora creo que ya no se puede. Entonces, bueno, a partir de ahí entré al colegio. Es medio largo todo esto, pero después vos elegís lo que quieras, ¿no? Como no tengo ningún apuro, está bueno que quede grabado, porque además estoy escribiendo mis memorias, así que lo tengo súper claro. Bueno, cuando llegué al tercer año, nosotros tuvimos biología. En el Nacional Buenos Aires hay un programa muy diferente del resto de las escuelas secundarias. No hay en primero, segundo y tercero biología 1, 2 y 3. Nosotros teníamos, de hecho ahora hay biología 1, 2 y 3, sí, pero a partir del tercer año, cuarto y quinto, ¿no? Porque se supone que los alumnos tienen que tener cierta formación, según la universidad, previa, antes de ver biología y de entender bien cómo funcionan las células, cómo es la herencia genética, todo eso. A mí me parece bien, es una buena idea. A mí no me parece que los alumnos de primero estén preparados para ya todo el bagaje de cosas que hay que saber de biología, esa es mi opinión. Entonces, en esa época se llamaba, primero en tercer año no se llamaba biología 1, se llamaba botánica, después venía zoología y anatomía, ahora es biología 1, 2 y 3. Entonces mi profesora de botánica, que se llamaba Rosita, Encarnación Rosa Guaglianone, pero la llamábamos la profesora Rosita, era una investigadora muy importante. Los profesores del Nacional Buenos Aires eran todos profesores universitarios, la mayoría eran investigadores, teníamos profesores que eran muchos profesores de la facultad, y ella trabajaba en un instituto de botánica que se llama Darwinion. Ella ya falleció, ¿no? Esta mujer. Y ella nos daba unas clases tan geniales, nosotros teníamos laboratorio en la escuela, y me empecé a entusiasmar tanto con biología, con genética, la genética me encantaba. Yo dije, bueno, voy a ser genetista. Mi papá era médico, y cuando yo terminé el colegio, yo decido inscribirme en biología. No daba ingreso, porque al salir del Nacional Buenos Aires no había CBC, o sea, en esa época existía un tríptico, pero los egresados del Nacional Buenos Aires no lo hacían. Entonces me anoté en biología en la facultad, en Ciudad Universitaria. Mi papá no me habló por un mes, porque él siempre se hizo la idea que yo iba a ser genetista médica. Y para él fue una gran frustración. Entonces yo tengo una cuñada que es psicóloga, y ella siempre dice que tal vez yo traté de ser la mejor, o una de las mejores, o no sé, lo que resultó de mi vida, poniéndole tanta pasión a la carrera para demostrarle a mi papá que podía ser buena siendo bióloga. Y yo creo que como médica hubiera sido muy frustrada, porque no me gusta ver pacientes, no me interesa como hacen los médicos, solamente circunscribirse al ser humano y punto. O sea, a mí me interesan las ciencias naturales en general, me gusta la geología, me gusta la antropología, no solamente la biología pura, ¿entendés? Por eso quise ser ecóloga. Y siempre quise tratar de prevenir problemas ambientales. Entonces yo dije, la herramienta me la pueden dar la ecología. Cuando termino mi carrera de licenciatura de biología, yo había tenido una sola materia nada más introductoria de ecología, que era un embole, con una profesora medio boba, que la daba re mal. Y entonces yo dije, pero yo si sigo acá haciendo un doctorado o haciendo una carrera superior, un posgrado o lo que sea en esta facultad, voy a ser doctora en biología y va a ser más de lo mismo. Entonces apliqué una beca, se me ocurrió averiguar, me di cuenta que me dijeron, no sé, empecé a leer y qué sé yo, ya te digo, ahora todo uno lo encuentra en internet, la biblioteca que uno tiene en casa, pero en esa época eso era imposible. Estoy hablando del año 78, cuando yo terminé la carrera de licenciatura. Y la terminé muy joven, porque la hice en 5 años, yo no trabajaba, mis papás me decían, lo único que podés hacer si no trabajas es estudiar, así que la hice, es una carrera de 6 años, yo la hice en 5.
y me recibí a los 16 años, o sea, entré a los 11 y me recibí a los 16. Entonces, o casi 17, ponele. Y bueno, entonces me postulé a una beca en el año 79 y me salió en el 80. Y en el 80 yo ya estaba de novia con el que fue mi marido, porque soy viuda, lamentablemente falleció. Y entonces, en ese momento, mi marido, mi papá, obviamente ahora los chicos se van en pareja, mis hijos, todos viajan con sus novias y todo, viajaba. Bueno, ahora el mayor está casado y el más chico se casa, hace 7 años que convive y se casa ahora esta semana, pero en esa época no podía ser que una chica se fuera con su novio, ¿no?, de viaje. Entonces, bueno, vos querés irte con tu novio, porque mi novio, en ese momento mi marido me decían, yo a Irene la quiero y no la quiero perder. Yo qué sé cuánto tiempo va a estar allá si se va a estudiar. Además no había forma, como hay ahora, de comunicarse vía Zoom o vía videollamada, nada. Yo llamaba por cobro revertido y mi papá me decía todo el tiempo, deja de llamar porque me vas a fundir, porque claro, la beca no me daba tanta plata como para estar llamando por teléfono. Todas esas parecen anécdotas ridículas, pero estoy hablando de una generación, digamos, yo podría ser tu abuela, digamos, o tu mamá, no sé, de una o dos generaciones más que vos. Y bueno, entonces me salió la beca, mi papá me obligó a casarme, éramos muy jóvenes, mi marido me llevaba 3 años, y yo tenía en ese momento, cuando decidimos casarnos, 22, me casé a los 23 recién cumplidos, y nos fuimos. Y bueno, y allá estuve hasta que terminé la carrera, en el medio volví, en realidad, en el 82 volví, ya había terminado de cursar la mayoría de las materias, me faltaban las últimas finales, metodología de la investigación, las cosas, o sea, la dirección de tesis, todo eso, bla, bla, bla. Me acuerdo que volví justo antes de que terminara la guerra de Malvinas, y me acuerdo ahora que estamos justo en el mes de Malvinas, estos días que estamos grabando este video, yo estaba recordando, porque yo viví realmente la guerra como fue, acá nadie sabía, porque no había libertad de prensa, acá todo el mundo decía estamos ganando, y yo estaba desesperada porque me daba cuenta que las cosas no eran así. Bueno, y cuando volví nunca me voy a olvidar lo lúgubre que estaba el aeropuerto de Ezeiza, todas las luces apagadas, la gente amargada, me acuerdo fue en el mes de mayo del 82. Después estuve acá un tiempo y después volví a Estados Unidos a terminar de cursar, a defender la tesis, y bueno, y después la OEA me contrató para trabajar en Centroamérica con descontaminación de unos lagos que habían en 3 países de Centroamérica. Y después me ofrecieron, cuando aparece la computadora Pentium en el año 95, esto tal vez responde a más de una pregunta, pero ya aprovecho y te cuento toda la historia hasta que termino esto, que ya falta poco. En el año 95 apareció la computadora Pentium y bueno, ahora cualquier celular de estos inteligentes tiene mucho más capacidad que una computadora Pentium, pero yo en ese momento, bueno, obviamente escribía la tesis y los trabajos científicos todo con máquina de escribir, y entonces yo quería aprender a hacer evaluación de impactos ambientales, que fue mi especialidad después, y justo la OEA ofrece un año académico. Yo ya para ese entonces, en los 90, yo ya tenía a mis hijos, mi hijo más chico era chiquito, tenía, no sé, 2 años, y después la otra tenía 5, y el mayor tenía casi 9, o sea, tenía uno en la primaria, otra en preescolar y un bebé. Entonces mi marido me dice, mira, anda, yo tenía una buena empleada doméstica, y mi mamá y mi suegra que se turnaban para venir a mi casa. Le digo, mira que es un año académico en el hemisferio norte, empieza en agosto, septiembre y termina en junio del año siguiente. No puedo venir para las fiestas, nada, porque aparte era un pasaje carísimo. Me dijo, no te preocupes, no te preocupes, y bueno, lo pensé mucho, y al final decidí hacerlo. Y entonces todo era presencial, porque ahora esa misma especialización se puede hacer, es un posgrado internacional, se puede hacer virtual. Y bueno, y a partir de ahí, acá estoy, a partir de ahí empecé a hacer cosas, nunca dejé de tener trabajo, la verdad, en mi profesión, por suerte. Así que, no sé, creo que te contesté más de lo que me preguntaste. Espera que vuelvo a leer tu pregunta, a ver que la tengo acá, espérate que, a ver. No sé dónde, bueno, se me escapó, no puedo minimizar, porque como estoy grabando no me deja minimizar el Zoom, así que, pero bueno, léeme vos, pues no sé dónde la tengo, en algún lado la tengo. No sé si faltó algo, si querés reléeme la última parte, porque no me acuerdo si faltó algo de lo que me preguntaste. Sí. ¿Qué te inspiró a estudiar la carrera de biología y ecología, y por qué y en qué momento te interesó Bueno, científico? creo que te contesté, después entré como becaria del CONICET,
entré, en aquella época se llamaba becario de iniciación, de perfeccionamiento, de formación superior, ahora hay otros nombres, de las becas tipo 1, tipo 2, qué sé yo, beca de doctorado, no sé, tienen otros nombres, y entré en la carrera del investigador del CONICET. Lo que pasa que cuando un ministro que tuvimos, vos no habías nacido probablemente, que se llamaba Cavallo, mandó a lavar los platos a los científicos y nos pagaban muy poco, en aquella época los científicos ganábamos nada, mi marido era contador y tenía un buen trabajo, entonces él siempre me apoyó, me dijo, vos seguí con tu carrera si querés, no hay problema. Pero yo digo, mira, los chicos me van a pasar la factura el día de mañana, porque además yo no me siento cómoda ganando menos dinero de lo que le tengo que pagar a la niñera por estar más de 10 horas fuera de mi casa. Entonces, la verdad que renuncié, o sea, no quise seguir, y debo haber sido de las pocas personas, con lo difícil que es entrar en la carrera del investigador del CONICET, que es un embudo desde que uno es becario, en renunciar. Pero yo me quedé con una cátedra de dedicación simple en la universidad, porque como el CONICET te pide dedicación exclusiva, ahí pobre Ligia se fue, ahí está volviendo a entrar. Como el CONICET te pide dedicación exclusiva, yo tenía una cátedra nada más de pocas horas, y bueno, así seguí. Después tuve la desgracia años más tarde que mi marido se enfermó de cáncer y falleció, y bueno, yo tuve que salir a parar la olla, digamos, desesperadamente, pero en un punto, a pesar de mi desgracia familiar, personal, tuve mucha suerte, porque fue la época, primero, el CONICET estaba mejor pago, me ofrecían volver, pero a mí no me terminaba de entusiasmar, porque el CONICET te pide todo el tiempo que estás demostrando, que estás investigando, y me cansaba de hacer informes. Me gusta mucho escribir, pero estaba harta de los informes todo el tiempo del CONICET. Entonces, Noelía sí que debe saber de lo que estoy hablando. Y entonces busqué otras opciones, y tuve mucha suerte, porque justo fue la época en que empezaron a aparecer las carreras ambientales. Cuando yo estudiaba, la única opción era biología, pero después apareció la licenciatura en ciencias ambientales, ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que todavía no, se dicta en algunas universidades nacionales, pero todavía acá no, en la UBA no se dicta. Ahí me convocaron, yo era bastante conocida para ese entonces, cuando volví a Estados Unidos, porque tenía trabajos publicados, y entonces me convocó el coordinador de la carrera que estaba armando ingeniería ambiental en la UNTREF, en el partido de 3 de Febrero, que está acá nomás, yo de Caballito tardo menos que en llegar al centro, o sea, cruzo la General Paz por Villa Devoto y ya estoy a 5 cuadras, tengo el campus de Villa Lynch de la Universidad de 3 de Febrero, o sea que para mí era bastante cómodo, tardo menos que en la ciudad universitaria, dentro de la capital. Entonces, bueno, tuvimos una entrevista, le gustó un poco yo le conté cuál era mi metodología de dar clase, porque yo, la verdad que me gusta que me interrumpan, me gusta interactuar con los alumnos, un poco como es en Estados Unidos la enseñanza, no como es acá, que están los profesores arriba de un estrado, clase magistral, y nadie puede abrir la boca, ¿no? Entonces, aparte, bueno, me convocaron de ciencias ambientales, se creó esa carrera también en la Universidad de El Salvador. El director de la carrera era un médico que conocía a mi papá. O sea, en eso tuve suerte, porque a pesar de tener portación de apellido, porque mi papá fue discípulo de Husey, el primer Nobel de la ciencia argentina, fue un gran endocrinólogo, no, digamos, no es que eso pesó en su momento, pero por lo menos por el apellido sabían que yo existía, y se empezaron a averiguar a ver quién es esta chica, que es la hija del doctor Weiss, ¿no? Bueno, entonces me convocó el director de esta carrera, que estaba nueva en la Universidad de El Salvador, hasta donde sigo al día de hoy, dictando biología y ecología para los futuros licenciados en ambientales. Y también posgrados. La Facultad de Derecho abrió una especialización en recursos naturales, una maestría en Derecho Ambiental, donde también doy clase. Empezaron a aparecer cursos de especialización en agronomía, porque aparecieron, además de los agrónomos, había 2 carreras relativamente nuevas en agronomía. Una era diseño del paisaje, creo que se llama planificación y diseño del paisaje, la carrera, que se dicta una parte en agronomía, una parte en arquitectura. Alguien me llamó, no sé, una videollamada perdida, no sé de quién, no es de acá. Perdón. Lo tengo con los datos, pero no sé, igual no voy a atender. Bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, empezaron a convocarme, y empecé a tener trabajo, y justo se crea la Agencia de Protección Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí me convocan, entro como profesional, así, raza llana, la de más baja categoría, y terminé cuando me jubilé siendo gerente del laboratorio del gobierno de la ciudad, pero por mérito propio, porque yo no tenía ningún contacto. O sea, cuando yo entré en la Ciudad de Buenos Aires estaba el Frepaso, estaba creo que Aníbal Ibarra. Después apareció Macri,
yo no tenía nada que ver, o sea, yo nunca milité en política, pero no tenía nada ni a favor ni en contra, y no me gustaba mucho la forma en que el macrismo, para ser honesta, no me gustaba mucho la forma en que el macrismo manejaba la ciudad, pero bueno, me dijeron, te necesitamos porque sos técnica, le dije, lo único que yo puedo hacer es sugerir cosas, ustedes después si políticamente lo quieren hacer, háganlo, y si no lo quieren hacer, no lo hagan. Bueno, y entré en un área de evaluación de impactos ambientales, que era mi especialidad, donde se trataba de estudiar el impacto que generaba, por ejemplo, hacer los túneles bajo a nivel, cuando se empezaron a erradicar las vías, digamos, para que la gente no tenga que hacer paso a nivel, ¿no? O sea, túneles por abajo, había vecinos que no querían los túneles, que preferían la barrera, porque decían que eso iba a traer mucho tráfico al barrio. Todas mis sugerencias en general las respetaron, porque yo me reunía con la gente a ver qué quería la gente de ese barrio, ¿no? Aunque eso no era vinculante, me parecía que había que escuchar a los vecinos, bueno. Y después otra de las cosas también que hice fue, bueno, ya cuando llegué al laboratorio se hacían el análisis de agua de los arroyos entubados de la ciudad de Buenos Aires, más el agua de los tanques de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, o sea, todo eso se hacía en el laboratorio donde yo trabajaba. Y yo se llamaba jefe de departamento al principio, después los macristas le pusieron gerente, como si fuera una empresa, ¿no? Gerente del laboratorio. Bueno, así que tuve suerte en ese sentido, que por lo menos nunca me faltó poder mantener a mis hijos, que cuando me quedé viuda eran chicos, después cada uno estudió, se recibió, ahora todos trabajan, son todos independientes, me vienen a visitar, por supuesto, pero ya no viven conmigo, o sea, la verdad es que siento bastante orgullo, y creo que mi marido, no sé, desde donde esté, estaría orgulloso por lo que hice por ellos, porque eran chicos cuando se quedaron sin papá. Así que eso es un poco lo que resume mi trayectoria, digamos, hasta acá. Pero todo lo hice moviéndome con pasión, porque me encanta dar clases. Siempre me gustó muchísimo dar clases, sobre todo dar clases en la universidad. También fui profesora de secundario. Cuando mi marido falleció, antes de conseguir ningún otro trabajo, busqué a ver qué profesor de biología buscaban dónde, y justo en Flores, bastante cerca de mi casa, había una escuela privada, bilingüe, que necesitaba que le dieran clase de recursos naturales en inglés. Y yo, porque a la mañana tenían un idioma, a la tarde otro. Y como yo manejaba bien el inglés, porque lo tuve que estudiar a la fuerza para mi beca, si no, no me la otorgaban, y allá estando allá uno tiene que entender las clases, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, ese fue mi primer trabajo apenas enviudé, en ese secundario, y después también fui profesora del Nacional Buenos Aires de biología, pero bueno, llegó un momento en que no podía hacer todo y tuve que renunciar, y me quedé cuando me salió el cargo en la Universidad de Buenos Aires, donde concursé como profesora, privilegié eso. Me quedé ahora tengo un cargo, estoy, digamos, nombrada en la Universidad de Buenos Aires, y aparte en la Universidad de 3 de Febrero y en la Universidad de El Salvador. Y después, aparte en posgrado, donde uno no es que lo nombran en relación de dependencia, sino que factura por las clases que da. En posgrado es así porque los alumnos pagan el posgrado, no es gratis, como las carreras de grado en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Si querés, léeme la otra pregunta, no sé si, creo que la contesté bastante de más. Sí. A mí me dejas hablar y hablo 5 horas seguidas. La segunda pregunta sobre la ley de humedales. ¿Por qué es importante para nuestro país y qué beneficios le traería a la Argentina que se protejan los humedales? Y si tenés, o cuál es tu participación. Bueno, vos, antes que me olvide, vos interrumpime. Si yo estoy hablando y querés repreguntarme, viste cómo hacen los periodistas, vos interrumpime, viste, hacerme repreguntas, todo lo que quieras. Bueno, la ley de humedales, a ver, yo trabajé en mi tesis sobre los peces migradores del río Paraná, que no sé si Ligia te habrá contado algo de eso, pero bueno, yo ahí estuve un tiempo en Rosario, por eso en Rosario me quieren tanto. La semana pasada fui por el Día Mundial del Agua de Naciones Unidas, que me invitó la municipalidad y la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario. Como yo siempre digo, nadie es profeta en su tierra, acá por ahí nadie me da bolilla, pero yo llego a Rosario y soy Messi, o de María, Di María. Te puedo asegurar que cuando llegué, creo que se los conté a las chicas en el curso que terminó Ligia ayer. Llegué el martes y llegué al hotel y estaban las cámaras de la televisión, del noticiero, y yo digo, era el mediodía, ¿no? Y yo digo, uy, qué raro, ¿quién vendrá? Una personalidad, me estaban esperando a mí para hacerme una nota. Bueno,
Ya para eso el día anterior me habían llamado del diario La Capital, que es el diario más importante de toda la zona esa, el litoral, y me habían hecho un montón de preguntas y había salido una nota extensísima que yo creí que solamente estaba en la web, no, de ahí me enteré, me estaban esperando los del noticiero con el diario, porque ahí me enteré que había salido a doble página en papel. Entonces, claro, por eso el noticiero levantó esa nota y entonces me estaban esperando, sabían que yo llegaba o averiguaron que yo llegaba. Entonces, yo hice, bueno, mi tesis, estuve bastante tiempo en Rosario cuando me tocó hacer la tesis, una de las dos tesis que tuve que hacer, ¿no? Durante toda mi carrera. Entonces, yo ya había participado cuando se hizo la ley de humedales, me pareció siempre que era muy importante, porque los humedales son ambientes, como lo dice la palabra, es una traducción de wetland en inglés, que quiere decir tierra húmeda, es una zona que puede ser temporaria o definitiva, digamos permanente, con agua poco profunda. Y en el caso del Paraná es muy importante porque los peces migradores, que son endémicos de América del Sur, eso quiere decir que no están en otro lado, estoy hablando del dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, el pacú es el pariente omnívoro que come de todo y sobre todo herbívoro de la piraña. O sea que es muy interesante ahí cómo la evolución se separó, siendo dos parientes digamos, tan parecidos, uno es tremendamente carnívoro y el otro no, ¿no? Entonces, bueno, esos peces a lo largo de millones de años se adaptaron a que el río Paraná tuviera 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Entonces, cuando ellos se sienten, digamos, con la necesidad de reproducirse, ya maduros sexualmente, empiezan a ir aguas arriba contra la corriente, a buscar aguas más oxigenadas, más frescas, más corrientes, cerca de las cataratas del Iguazú, y entonces ahí desovan y tienen de fecundación externa estos peces, ¿no? Entonces se forma el huevo y esos peces, digamos, esa generación muere. Quedan los huevos, de ahí nace una larva, de la larva nace un pececito chiquitito que se llama levino, y esos con la creciente entran a las lagunas de los humedales, justamente del valle de inundación del río Paraná, y con la bajante quedan separados a lo largo de bastante tiempo del río Paraná al resguardo de los grandes predadores y de los peligros del río. Y en esos humedales ellos tienen, esto lo había hecho mucho antes, en los años 80, pero yo ya tenía clarísimo que los humedales eran importantes, por esta razón, ¿no? Entonces ahí quedan, por ejemplo, con mucho alimento, tienen cangrejitos, tienen insectos, tienen caracoles, y están protegidos bajo camalotes o metidos entre la vegetación palustre, que son las que están semisumergidas, por ejemplo, los juncos, las totoras, las sagitarias, ¿no? La sagitaria es una planta parecida al junco, pero al final termina con una hoja en forma de flecha, ¿no? Por eso un corazón. Sagita en latín quiere decir flecha, ¿no? Por eso se llama sagitaria. Bueno, entonces estos peces quedan ahí y cuando ya crecieron, hay especies que necesitan 1 año y otros 2 años, vuelven con la bajante de otra creciente posterior, de otro año, al río y empiezan a ir con la migración aguas abajo a alimentarse a la boca del río de la Plata o al delta. Y ahí se vuelve a repetir otra generación y así se repiten los ciclos, ¿no? Entonces eso fue una evolución a lo largo de millones de años de, digamos, de adaptarse paralelamente el río y los peces a este sistema. Yo tenía clarísimo que eso era muy importante, entonces los humedales no podían dejar de existir. Cuando yo empecé a ver que ya había quemas, no como fue últimamente el tema de las quemas ahora en pandemia, pero ya había quemas, entonces con un grupo de gente trabajando en estos temas, de limnólogos, que somos los ecólogos acuáticos continentales, decidimos tratar de impulsar esto. Nos enteramos que había movimientos ya de gente, de organizaciones no gubernamentales que lo apoyaban, y en el 2013 fue el primer año que la ley pierde estado parlamentario, porque obviamente la gente que quiere producir estos humedales y secarlos no le interesaba que saliera la ley. Aunque la ley en realidad ni la leyeron, porque no es que prohíbe que se haga producción, sino que hay que hacer un inventario, conocer a ver cuántos humedales hay, cuáles se pueden utilizar, qué partes sí, qué partes no. En el 2016 se vuelve a repetir y otra vez lo mismo, otra vez sopa, ¿no? Nadie la impulsó. Y ahora, en el 2020 conseguimos que entrara a la Comisión de Recursos Naturales, justo antes de Navidad. Se trató, se aceptó por unanimidad, salió con un dictamen de comisión, pero cuando después en el 2021 tenía que pasar la Comisión de Agricultura y Ganadería, tenía que pasar por otras comisiones más, ahí se frenó y se cajoneó y perdió estado parlamentario otra vez. Y ahí yo tuve una participación mucho más activa, porque había un hashtag que daba vuelta en todas las redes sociales el año pasado, que decía 15 proyectos y ninguna ley. Había muchos proyectos y se consensuó uno que era bastante bueno para que saliera, y bueno, de todas maneras no salió. Entonces yo ahí tuve una participación mucho más activa, porque intervine en
en la fusión. O sea, ahí hubo muchas personas que intervinimos, incluso alumnos míos que hicieron toda una movida en plena pandemia, fueron al Congreso, perdón, pusieron carteles, había que conseguir 1 millón de firmas, ya de entrada había 600.000 firmas. Yo todo eso lo tengo en un PowerPoint, que después en algún momento si querés, pero bueno, como tenés que hablar 3 minutos nada más es demasiado. Pero te digo, por si en algún momento lo necesitas, yo esto lo tengo porque doy clase de eso. Y además cuando es el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, siempre me piden una charla, y lo tengo preparado para esas fechas, ¿no? Así que los humedales son fundamentales, y no están solo los del Paraná, hay humedales altoandinos, en la Argentina se calcula que hay más de 100 humedales, muchos más, pero hay solamente 23 que tienen lo que se llama el estado de sitio Ramsar. Ramsar, a pesar de que mucha gente se cree que es una sigla, no es una sigla, es una ciudad de Irán, donde se firmó en 1971 un convenio para protegerlos. Por eso se llama Convención Ramsar. Y en Sudamérica, de los primeros humedales en proteger fueron, bueno, el Pantanal del Mato Grosso, que es muy grande, está mayormente en Brasil, pero también una parte en Paraguay y en Bolivia, donde nidifican muchas aves que vienen escapando del invierno boreal de Siberia o de Canadá, vienen en los meses de diciembre, enero y febrero a nidificar y reproducirse acá cuando acá hace calor, y después vuelven en nuestro invierno, en el verano de allá, las aves migradoras. O sea que son muy importantes esos sitios, y acá nosotros el más importante, el fundamental por excelencia, que ahora sufrió un montón con las quemas en los alrededores, fue el Iberá, que está protegido, pero bueno, la protección es virtual, porque en realidad, como ustedes habrán leído, yo hice una nota hace un mes más o menos para la Universidad de El Salvador, para el servicio de prensa, que siempre me piden, y salió en Perfil, justamente diciendo que nosotros los ecólogos habíamos prevenido que no trajeran pinos, que es un árbol muy inflamable, que en su lugar de origen está bien que se prenda fuego porque evita la competencia intraespecífica por la tierra, por los nutrientes, por el agua, que viene de Estados Unidos y Canadá, ¿no? El pino. Y acá lo trajeron, y acá no tiene ni sus enfermedades ni sus predadores, entonces se reproduce, y como tiene una resina que es muy inflamable, se prende fuego, y mucho más cuando los fuegos son intencionales, ¿no? Cuando quieren quemar los terrenos. Y algo parecido pasa con con la otra especie, hay no solamente pino, sino también el eucalipto, eucalipto que viene, exacto, el eucalipto que viene de Australia, exactamente. Y bueno, pero el pino es el peor de todos, ¿no? Y crece muy rápido, y bueno, pero pasa eso muchas veces con los monocultivos forestales, que no son bosques, como lo llaman. El bosque es mucho más que eso, es un monocultivo forestal de pinos o de eucalipto. O sea, un bosque tiene muchas especies de animales y vegetales y muchas interacciones que en los monocultivos no ocurren. Así que bueno, eso es un poco para resumirte lo de los humedales, ¿no? Esta última parte tuve una participación activa. Y una cosa interesante, que vos lo pusiste en el resumen que me mandó Ligia para leer, es que justamente en plena pandemia, como yo soy tan conocida en Rosario, me llamó un productor escenotécnico muy importante, no solamente de Rosario, es el más importante de la Argentina, que hace eventos a cielo abierto, hace los eventos masivos más grandes. Es un tipo que se formó en Italia, en Venecia, en Milán, que tiene una formación artística muy importante y que es uno de los mejores de América Latina, que se llama César Limonta. Él me convocó y me dijo, mira, quiero hacer un videoclip, porque que no podemos respirar acá en Rosario con las quemas. Le digo, sí, leo el diario, o sea, yo todo el tiempo leía en los diarios, y cuando veía alguna noticia en los diarios de acá, entraba en la capital de Rosario para ver realmente bien cómo había sido, porque ellos están enfrente de lo que ellos llaman la isla, y el humedal, que en realidad son varios humedales que ahora están secos, que pertenecen a la provincia de Entre Ríos. Entonces se creó todo un problema interjurisdiccional, y en plena pandemia, cuando la gente tenía que estar más tranquila y en la casa, todo el mundo ponía burletes para que no entraran, no podían ventilar siquiera, porque el humo era irrespirable en la calle. Entonces, la verdad que él se llevó la peor parte, porque tuvo que convocar todo un equipo de rosarinos para trabajar en el campo, para hacer este videoclip. Necesitaba un asesoramiento ambiental, porque si no, no le daban el permiso en la municipalidad, que se necesitaba una evaluación de impacto ambiental, porque se hacía de noche con reflectores muy potentes, y no se podía alterar el fotoperíodo de los animales y las plantas. Las plantas y los animales no usan reloj, ni tienen idea en qué mes del año están, ¿no? Si están en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Entonces se guían por la cantidad de horas de luz. Entonces poner reflectores muy potentes a la noche iba a generar un problema. Entonces había que hacer un estudio. Yo tenía en mente una fórmula logarítmica que habíamos usado nosotros cuando yo estudié en Estados Unidos,
sobre todo cuando hice después el posgrado en México, que se usó mucho en América Latina, que integra un montón digamos, le empecé a pedir un montón de datos, qué reflectores eran, qué potencia, cuál era la longitud de onda, cuánta cantidad, dónde los iban a poner. Entonces, bueno, logré que se hicieran, que se pusieran intercalados, se manejaban desde una consola en una computadora y que tenían que moverse muy rápido, fracciones de segundo, para no estar alumbrando un punto fijo, focal, todo el tiempo. Porque en realidad lo que quería era hacer como que seguía a los pirómanos. Era una intervención artística metafórica. Entonces le pidió todo fue original, le pidió una canción a Rubén Goldín, un integrante de la Trova Rosarina, que en realidad en principio le dijo canta el himno. No, ¿qué himno? Yo te voy a hacer una canción especial para eso, que se llamó Hombre sin Alma, y después una empresa muy grande de drones que se llama Aeropro donó todas las imágenes que son impresionantes de las quemas, ¿no? No sé si viste el video, si te lo pasa, no sé si vos lo tenés, Ligia, si te lo pasé. Yo le pasé el canal de YouTube, así que ahí bueno, poné sí, no a la quema, no a la quema Irene Weiss y te va a aparecer una vez que entras en YouTube. Y también está el backstage, porque el backstage yo lo puse, que tiene menor calidad el backstage, pero está grabado con un celular, que lo hizo Deligio Técnica, que es la empresa que donó el tema de las luces, porque César quería que yo estuviera segura que cumplieron a rajatabla lo que yo decía, o sea, cómo se movieron las luces, cómo se manejaba de la consola. Él lo hizo con lo que se llama en cine plano secuencia, o sea, sin cortes. Ahí tiene cortes igual el backstage, pero yo lo subí justamente porque es interesante, porque eso no se ve en el original, pero sí cuando, por ejemplo, la canción dice Sangre en el río, aparecen las luces rojas. Al final aparece la bandera argentina. Entonces, ¿cómo se logró eso? Eso se ve en el backstage. Y este video, y te digo que se alinearon los planetas porque Deligio Técnica, que es una empresa importantísima de luces, había comprado unos reflectores para la gira de Roger Waters, y cuando explota la pandemia, ellos tenían programado una cantidad impresionante de shows al aire libre, en Rosario y en otros lugares de la provincia de Santa Fe, porque trabajan mucho con cultura de Santa Fe, y no pudieron por la pandemia. Entonces la gente de Deligio, que lo conoce mucho a César, porque trabajan juntos, le dice, mira, usá las luces porque nosotros las tenemos paradas en el depósito. Lo único que te pedimos, conseguí algún sponsor para pagarle algo a los choferes de los camiones, la nafta, para mover los reflectores, para guardarlos en un depósito. O sea, por eso conseguimos sponsors como Sancor Seguros y algunos otros sponsors que, por ejemplo, los galpones que prestaron los lugares para guardar las luces, porque hubo que hacer ensayos. El primer día se pinchó el ensayo porque llovió, no se podía hacer bajo la lluvia. Ustedes imagínense hacer eso con doble barbijo, con alcohol, con todos los protocolos, con poner... Yo la pasé bomba acá en un escritorio haciendo la fórmula, pero ellos así tuvieron todo el laburo allá. Se tardó, él me convocó en el mes de julio, agosto, más o menos del 2020, se terminó de hacer en octubre, y en noviembre, los primeros días de noviembre, salimos todos juntos, el equipo, que somos más de 30, a subirlo a todas nuestras redes y a difundirlo. Eso fue fue en noviembre del 2020. En diciembre del 2020 me contactan un día me llaman, me dicen por videollamada, me dicen, ¿podemos hablar con vos? Yo veo que es un número raro, era de Guayaquil, Ecuador. Yo resulta que había participado por Zoom, hice montones de webinars y participaciones, todo gratuito, porque no cobré honorarios para nada, porque yo estaba acá en casa, no me costaba nada, y me apasiona dar clase, como se están dando cuenta ustedes en este momento. Entonces yo había presentado por Zoom, en la alfombra verde, la primera vez que se había hecho virtual por la pandemia, en el 2020, había presentado el libro de una amiga mía, que se llama Gabriela Encín, que es periodista, que escribió un libro que se llama Economía Verde, Sustentabilidad en América Latina. Y ella me pidió que yo se lo revisara y que se lo prologara. Yo lo hice porque es amiga mía, y le dije con mucho gusto, así como ahora hice un prólogo de La Loca del Tupper, no sé si la conocen, que es muy conocida en las redes, de Daphna Nudelman, y ahora sale esta semana el libro justo de Daphna, que también se lo prologué. Y entonces me dijo, mira, hacemos un favor, está Sergio Olguezábal también, pero yo quisiera que vos estés en la presentación, no sé qué, bueno. Y ahí me conoció la gente. Esperen un segundo, porque me están golpeando en un minuto. ¿Quién golpea? Son los chicos que están jugando a la pelota en la calle, que se largue la lluvia y se van. Me golpean el portón, que está justo acá debajo donde estoy yo, el portón del garaje. Bueno, entonces,
Entonces, en ese momento me conoció la comisión directiva de los premios Latinoamérica Verde, que yo no sabía ni lo que existían, pero eso parece que son los premios más importantes de sustentabilidad, se llaman los Oscars de la sustentabilidad en América Latina. Entonces, yo hice esa presentación, que fue, no me acuerdo qué mes, pero fue en el 2020, y en diciembre, justamente me llama la directora para la Argentina, que es una chica, una señora que vive en Córdoba, que es especialista en comunicación, y me dice, mira, queremos que seas embajadora de los premios Latinoamérica Verde. Le digo, pero que es un cargo honorario, no se te paga. Le digo, no, para mí es un honor, pero ¿qué tengo que hacer? Porque no, tenés que individualizar proyectos de ciencia, de arte, de lo que sea, que tengan que ver con temas ambientales para presentar a los premios. Son más de 20 países que se presentaron 30 países al final. Y la Argentina fue uno de los países que más presentó. Me costó bastante individualizar los proyectos porque la gente terminaba en febrero y en enero la gente estaba de vacaciones, cuando había que llenar todos los datos en la plataforma, pero bueno. Entonces en ese momento yo le digo a César, le digo, ¿sabés qué? Hay una categoría comunicación y otra políticas públicas, que como esto es de la municipalidad, le digo, a mí me parece que se puede presentar hasta en 2 categorías, le digo, yo creo que lo podés presentar. Pero ¿te parece? No, es muy complicado, un tipo que o sea, muy simple, muy humilde, pero un genio, porque yo lo adoro, para mí es como un hermano. Entonces, ¿te parece? Le digo, sí, bueno, entonces lo hago, nos juntamos por Zoom, yo tenía bastante libre, en enero lo único que hago es dictar un curso para Estados Unidos, para la universidad donde yo estudié, pero como no se podía viajar, yo lo hacía por Zoom, era lo único que estaba haciendo, una vez por semana, y tenía todo el resto del tiempo libre, porque acá en la Universidad de Buenos Aires, que es mi única ocupación desde que me jubilé, me quedé como profesora en las cátedras nada más, en enero está todo cerrado, digamos, los cursos de verano empiezan incluso en febrero. Entonces nos empezamos a reunir todos los días a la mañana, o sea, este año cambiaron las fechas, o sea que si hubiera sido este año no hubiéramos podido hacerlo, si no hubiera habido pandemia tampoco. O sea, él estaba en Rosario, en su oficina, yo acá en mi casa, todos los días reunidos por Zoom entrando en la plataforma, que era un lío porque se caía el sistema, todo el mundo junto, yo a veces entraba re tarde, pero claro, la gente de América Latina en general está varias horas menos, entonces era más temprano, era horario de oficina, o sea, yo para que no se me colgara la página tenía que entrar a las 4 de la mañana, más o menos, ¿no? Entonces le decía, mira, vos tirame toda la letra artística, yo le pongo todo el componente ambiental, que es lo que vos no sabés, y lo hacemos. Bueno, empezamos, la plataforma se caía, me dice, no, yo desisto, me dice, le digo, mira, me dice, no entiendo nada, me dice esto que me están preguntando, estas cosas que ponen, qué sé yo, porque esto no es un proyecto de triple impacto, esto no es una empresa, porque está más pensado para empresas que necesitan ganar dinero, pero haciendo un beneficio social, ambiental, y aparte también, por supuesto, ganar dinero, porque las empresas de triple impacto son eso, ¿no? Esto no tenía un fin comercial, entonces había que encontrar la vuelta de cómo presentarlo, lo mismo los proyectos de la universidad, que en la universidad era más fácil, porque por ejemplo la Universidad de 3 de Febrero hizo un aerogenerador eólico para barrios carenciados, para que no se colgaran de la red, los barrios humildes de la red eléctrica y pudieran tener su propia energía, entonces, y calefactores solares, todo eso sí tenían, digamos, ellos no iban a salir a venderlo, pero por lo menos iban a fabricarlo con materiales reciclados o reutilizados para ellos mismos, entonces eso fue más fácil de presentar. Igual se presentó en otra categoría que era energías renovables, era otra cosa, pero bueno. Entonces, yo le dije, mira, yo en la universidad estoy cansada de lidiar con estas plataformas, porque primero, cuando estaba en el laboratorio de la ciudad, para pedir insumos para el laboratorio, todo el tiempo lo tenía que llenar con plataformas de este estilo. Así que estoy acostumbrada. Y segundo, en la facultad ahora, cuando tengo que pedir libros para que compre la biblioteca, también. Así que vos dejalo por mi cuenta. Entonces, bueno, así hicimos. Se presentó el proyecto y ya estaba el cronograma, que el primero de esto todo sobre humedales, o sea, te respondo la pregunta de humedales porque tiene que ver justamente con la quema de los humedales del Paraná Medio. El proyecto se llamó No a la quema de humedales. El video se llama No a la quema, pero el proyecto, como lo presentamos, No a la quema de humedales. Y se presentó por Rosario, ¿no? Por la provincia de Santa Fe. O sea, yo era la única que no era rosarina de todo el equipo. Incluso participó la prefectura porque para la filmación hubo que parar los barcos de la hidrovía, porque si los barcos estaban pasando por el medio, no se podía hacer el videoclip. Que llevó mucho tiempo, o sea, después se editó en 3 minutos 23 segundos, pero no te das una idea la cantidad de horas y horas que llevó de filmación y después de la previa de todos los ensayos. Bueno. Entonces, ya estaba el cronograma, que el 1 de abril iban a salir de los miles que se habían presentado, que eran un montón, los mejores 500. Salió dentro de los mejores 500 en las 2 categorías.
El 1 de mayo se iba a anunciar la terna, y nosotros ya estábamos nerviosos, pero César me decía, bueno, yo ya con estar entre los 500 mejores, César Limonta, ¿no? Se llama el productor, yo ya me conformo como productor y como director del video. Le digo, yo no me conformo, le digo, porque estoy segura que vas a ganar. Para esto yo ya había preguntado si no era antiético, habiendo participado yo del proyecto, presentarlo, porque me parecía como, vieron que como en los concursos los jurados no pueden presentar gente, digamos, o parientes. Entonces cuando yo pregunté me dijeron, no, me dice, como esto es honorario, es totalmente honorario, hasta los mismos embajadores presentan sus proyectos, y además el jurado no es de tu país, el jurado es un jurado internacional donde ni siquiera saben los nombres de las personas que se presentan, somos un número, éramos un número de proyectos, nadie sabía ni de qué país ni nada. Ni quiénes eran las personas, entonces no hay problema, podés presentarlo, y más que no es tuyo, vos ayudaste en la fórmula de evaluación de impacto, pero el proyecto no es tuyo, aunque fuera tuyo lo podrías presentar. Bueno. Entonces, bueno, seguimos adelante, y el 1 de mayo se anuncian, que en otros países, no sé si también es feriado porque es internacional, pero se anunció ese día, salió en todas las redes que estaba dentro de la terna de comunicación. En políticas públicas no, porque no podía estar en dos lugares, eligieron la terna de comunicación con Estados Unidos y Colombia. Y cuando se hizo después en agosto la alfombra verde virtual, porque no se podía viajar a Ecuador, quedamos segundos, o sea, nos ganó Colombia, le ganamos a Estados Unidos, lo cual no es poco. Y Colombia realmente tuvo un proyecto extraordinario, de unos músicos que hacen temas con contenidos de pájaros, que integran el sonido de los pájaros con la música, que es precioso, que a mí, yo tengo una particularidad, que soy sinestésica, tengo oído absoluto y los sonidos interconectados, entonces me pareció una cosa sublime cuando lo escuché, yo dije, nos ganaron en buena ley. O sea, estuvo muy bien, y le ganamos allá a los norteamericanos, para mí ya era eso la gloria. Así que, bueno, fue un proyecto, y bueno, a partir de ahí el intendente de Rosario, el doctor Pablo Hapkin, nos reunió por Zoom a todos, hicimos un hermoso Zoom, éramos más de 30, con toda la gente que participó, y los sponsors, qué sé yo, todos, y la verdad que a partir de ahí empezó un recorrido, se viralizó de una manera, porque todos los rosarinos que son influencers, por ejemplo, Pablo Granados, Pichu, vieron todos esos cómicos que son rosarinos, los músicos rosarinos, todos los pusieron en sus redes. Pablo Granados solo tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, entonces a cada rato lo subía, y Rosín, Gerardo Rosín, pobre que en paz descanse, no solamente lo pasó en la Peña de Morphy, sino que lo entrevistó a Rubén Goldín por Zoom, y lo pasó también el video, y llegó por Telefe Internacional a Estados Unidos, o sea que lo vieron en todo el mundo, hasta encontramos una versión que está subtitulada al ruso, al griego, o sea, algo que se nos fue de las manos, o sea, algo que no nos imaginamos jamás, pero se ve que el tema de las quemas es un tema que está, los griegos están muy preocupados, porque en determinado momento los incendios llegaron a la Acrópolis, cerca de donde está el Partenón, en Egipto también, o sea, en Australia las quemas fueron una cosa terrible, porque además está el calentamiento global, el cambio climático, que acá es un tema multicausal, porque el Paraná es la columna vertebral de la Argentina, donde el 85% de los recursos hídricos pasan por ahí, o el acuífero guaraní subterráneo, y el 75% de la población, según el último censo, vamos a ver qué pasa con el censo de este año, pero según el último censo hace 12 años, el 75% de la población vive desde la Caña de la Bota de la provincia de Santa Fe, todo el borde del Paraná, hasta pasando en Buenos Aires, la zona donde están ustedes, todo el borde, hasta el Gran La Plata, hasta Ensenada y Berisso. Ahí vive el 75% de la gente por la disponibilidad de agua, pero el Paraná ahora está cursando su tercer año consecutivo de bajante. Es una tragedia. Yo había, por supuesto, leído y sabía lo de la bajante del Paraná, pero además con César hicimos muchos webinares durante todo este tiempo, nos invitaron de todas partes del mundo a hablar del videoclip, y todo por Zoom, están todos en mi canal de YouTube, todos esos webinarios, y algunos que no me pasaron la grabación, no los pude subir porque no la tenía, pero bueno, las que me la pasaron la compartí. Y la verdad es que excedió todas nuestras expectativas. Él se hizo mundialmente conocido, yo también, bueno, qué sé yo, esas cosas, ¿no? que uno no se imagina. Realmente lo digo con toda honestidad, con toda humildad, no me imaginé jamás que iba a pasar una cosa así. Así que bueno, todo para contarte por qué los humedales para mí son tan importantes. Son mi vida. Yo hace más de 40 años que trabajo en la investigación de eso. Entonces yo ahora siento que los peces están
no pudiéndose reproducir, y siento, ¿para qué sirvió todo el trabajo de todo este tiempo? Cuando estamos perdiendo un recurso que no solamente es un recurso comercial, el tema de los peces estos, es un tema cultural, que es un patrimonio, digamos, histórico, cultural importante, porque desde los pueblos originarios que los veneraban como dioses a estos peces, les daban su sustento, sus proteínas, sin saber que lo que era una proteína, los pueblos originarios comían esto porque se sentían bien de salud al comer estos peces, ¿no? Y respetaban su reproducción, y respetaban su ciclo, y todo. Así que yo realmente me preocupa, y de eso hablé el Día Mundial del Agua, que fue una conferencia tremenda ante 500 personas más o menos, ¿no? el martes pasado. O sea, cuando yo llegué después de la nota del noticiero, que estaba por terminar el noticiero, estaban desesperados esperándome, yo llegué a la 1:30, el noticiero pasa desde 12 a 2 de la tarde. A la tarde, a las 6 yo tenía mi conferencia, dije, bueno, voy a descansar un poco. No, me empezaron a bombardear la radio, hice 3 notas de radio, una de la Universidad Nacional de Rosario, otra de LT3, que es una radio muy importante, otra más, y después me seguían llamando y yo no tenía tiempo, porque a las 6 tenía que estar en el Correo Central de Rosario, donde se hizo. Y después a la noche me llevaron a comer a un restaurante que es de Messi, que lo administra el hermano de Messi, porque bueno, Messi obviamente no vive en Rosario, al lado del Monumento a la Bandera, que hizo una intervención extraordinaria con peces de tela, colgados con una tanza, que está en mis redes el video. Si después en algún momento lo quieren ver, para llamar la atención justamente, yo cuando me preguntaron, me dijeron ¿qué se puede colgar del monumento? Le dije peces, pero no peces reales. Entonces hay un arquitecto que es un gran dibujante y un escultor que le encargaron hacer estos peces de tela, y lo colgaron con una tanza. El Monumento a la Bandera tiene un balcón oculto, entonces por ahí lo agarraron y lo izaron y lo llevaron por la tanza, ¿no? Cada tantos centímetros un pez colgado. De hecho me regalaron uno en mi canal, en mi Instagram, en el feed, hay un videíto que yo puse el domingo pasado, hace una semana. Me regalaron uno de esos peces, el arquitecto que lo hizo. Lo vi ese. ¿Lo viste? Bueno, tiene... casa, lo colgaste en el árbol. Y lo colgué en el jardín, y tiene un cascabel, o sea, la gente empezó a llamar la atención porque al lado del río hay mucho viento, entonces empezaron a sonar todos los cascabeles, entonces la gente miraba para arriba a ver qué era eso, y el monumento siempre está de noche iluminado como con la bandera argentina, ¿no? Que lo hace este señor Deligio, justamente también, es la misma empresa. Entonces, yo justo el domingo pasado no había una gota de viento, no se movía, pero dije, bueno, por lo menos hago el video para que se vea el pez. Es un artista. Rosario, la verdad que es cuna de montones de artistas de todo tipo, y además a mí me interesa mucho que se integre la ciencia con el arte, porque lo que vos no podés lograr, Antonella, con una prohibición, porque no se puede quemar, está prohibido quemar intencionalmente, aunque lo hagan, lo lográs con la sensibilidad del arte. O sea, vos mirás este video y la gente que ve esto y escucha esa canción donde dice que los animales se quedan sin los nidos, es tremenda. O sea, sin golpe bajo, es una canción que además empieza con timbales, o sea, fue toda una cuestión artística importante para hacer. Intervinieron los mejores músicos de Rosario, empieza y termina con timbales, que le da una fuerza impresionante al video, y entonces yo creo que eso fue lo que les entró al jurado, me imagino, porque aparte no sé ni quién fue el jurado, sé que no son de acá, no sé de dónde son, creo que son de Colombia o de Venezuela o de Brasil, no sé de dónde son, la verdad. Bueno, sí, seguí con otra pregunta. Mira, ya son las 5, pasa el tiempo y yo ni me doy cuenta. ¿Qué ideas podrías darnos para proyectos en nuestra escuela y que además nos sirva para salir de la comunidad del barrio y poder mejorar la realidad? Bueno, yo conozco lamentablemente la realidad de ustedes, porque a pesar de que la escuela es hermosa, como muchas de las escuelas del conurbano, el tema de la basura y toda la situación externa es complicada. O sea, lo primero es, bueno, tratar de concientizar. Proyectos hay montones para hacer. Mira, yo participé, le contaba a Ligia, no sé si vos querés que lo cuente en el video, Ligia, lo que te comenté del proyecto del PIE, que participé del Ministerio de Educación. Sí. Ah, bueno, cuando Filmus, que ahora es ministro de Ciencia y Tecnología, fue ministro de Educación de la Nación, después de ser ministro de la Ciudad, esto creo que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, o después durante el gobierno de Cristina, no me acuerdo, creo que de Néstor. Él, sí, porque pasaron muchos años de esto, hace bastante. A mí me convocaron para participar, para
capacitar por ciencias naturales a lo que se llaman las escuelas, los equipos de conducción, que son los directores, los vicedirectores y las secretarias, para que ellos después lo bajen al equipo de ejecución, que son los maestros o los profesores. Y me pusieron una compañera pedagógica que es licenciada en Ciencias de la Educación, y íbamos juntas justamente a la zona de tu colegio. Nos tocó, depende de la época, nos tocaba Matanza, varios lugares de La Matanza, porque es el municipio más grande, y después también nos tocó Lomas de Zamora, y no me acuerdo, algún otro municipio cerca de que íbamos por el Camino Negro, me acuerdo. Cuando todavía el Camino Negro no era autopista, como es ahora, así que hace muchos años. Y nosotros, bueno, íbamos, y me acuerdo que le contaba a Ligia que nos esperaban, eran los sábados, y el sábado la escuela estaba cerrada, pero la abrían para que se hiciera esto, y venían, se hacían la escuela más grande de la zona, y venían directores y de otras escuelas también, y nos esperaban por la inseguridad, porque al no conocer el auto, íbamos con mi auto, no era un auto muy nuevo, pero al no conocernos, tenían miedo que nos asaltaran, que yo estaba rodeado de barrios de emergencia. Entonces hicimos muchísima capacitación, y entiendo que se bajaron esos proyectos a lo que se llaman los proyectos educativos institucionales, los PEI, ¿no? En ese momento se llamaban así, no sé si se siguen llamando igual. Ese programa que se hizo en la época de Filmus se llamó PIE, con 2 I en el medio, que es una sigla que quiere decir Proyecto Integral de Igualdad Educativa, del Ministerio de Educación, que lo podés googlear, está en Wikipedia para que te enteres de qué se trataba. Después, como fue tan exitoso, pero no terminó, y eso se hizo con dinero, porque a nosotros nos pagaban viáticos para poder ir, y también nos pagaban honorarios, porque teníamos que trabajar un sábado, que no era nuestro día de trabajo en la facultad. Éramos todos profesores de la universidad, pero que no tuviéramos en ese momento clase los sábados. Yo ahora tengo clase los sábados, pero en aquella época no tenía. Entonces, salió, creo que no me acuerdo cuál de los bancos internacionales lo financiaba, si era el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero había financiamiento externo, ¿no? Y también muchas donaciones, y qué sé yo, fue un proyecto muy bueno. Y después salió el FOPIE, el programa de el fortalecimiento del Programa Integral de Igualdad Educativa, que fue la segunda etapa, que también está en Wikipedia si lo googleás. Ahí te lo voy a anotar en el chat para que no te olvides. A ver, uno es PIE, con doble I en el medio, y el otro es FO. Sí, ahí justo lo estaba googleando. Sí, no sé si después del FO viene un guión o algo así, o bueno, todo entera la sigla, no me acuerdo. Y salieron cuadernillos, o sea, nosotros hicimos, porque parte de nuestros honorarios era elaborar guías de proyectos, de cuadernillos, pero era para que los docentes lo bajaran a los chicos. Ahora, ¿cuánto se bajó de los directores, vicedirectores y secretarios que nosotros capacitamos? Todas escuelas públicas, por supuesto, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto se bajó al equipo de ejecución, que eran los que están en contacto con los chicos? ¿Y cuánto hicieron los docentes con los chicos? Eso no te lo puedo decir porque no lo sé. Así que a lo mejor quedaron en la nada, porque muchas veces pasa eso, que en la vorágine, como los docentes tienen mucho trabajo, porque no pueden sobrevivir con uno solo, eso fue lo que después me dijeron, pues yo dije, bueno, a ver, quiero alguna devolución, quiero algún feedback, o sea, quiero una retroalimentación, que me digan a ver si gustó. Bueno, todo el mundo nos elogiaba a mí, a mi compañero, un montón, las clases les habían encantado, los formularios después que hacen para el Ministerio de Educación de cómo nos habíamos desempeñado eran fabulosos, todos nos ponían 10, 10, 10, 10, pero yo quería ver los proyectos. O sea, les quedó todo lo que les enseñamos, tenía todo un formato pedagógico y didáctico que lo hizo esta chica de Ciencias de la Educación, porque o sea, una de las razones que ellos privilegiaron para pedirme a mí era que yo también había estudiado comunicación. Entonces, si va un biólogo y habla con la jerga de biólogo, el docente no le entiende un pepino. Y yo, como uso palabras sencillas, no meto ninguna palabra rara cuando explico, entonces eso les sirvió. Nos tomaron un examen, hicieron como un casting antes de contratar a los docentes. Había muchos postulantes y fuimos unos pocos los seleccionados. En ese momento nos seleccionó la directora de Ciencias de la Educación de la carrera, la directora de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Graciela Morgade, que después fue decana de la facultad y que ahora es funcionaria del gobierno de Alberto. No sé muy bien en qué lugar está, pero creo que está en el Ministerio de Educación en un cargo importante. Si no es secretaria, es subsecretaria. Una persona muy capaz, doctora en Ciencias de la Educación, y ella fue la que nos eligió.
y nos seleccionó, así que yo siempre estuve muy agradecida con ella. Después cuando se creó el primer posgrado ambiental de la Argentina hace 28 años, me acuerdo porque hace 3, que cuando yo recién abrí la cuenta de Instagram, subí la reunión que se hizo por los 25 años de ese posgrado, y estuvo ella, que ella en ese momento creo que todavía era decana de la facultad. Después se fue al cargo nacional, porque todavía Alberto no había asumido en ese momento, estaba Macri en el gobierno. Cuando asume Alberto, la convocan del Ministerio de Educación. Así que tengo una foto con ella, incluso en algún lugar de Instagram, de las redes estoy con ella. Pero siempre estuve muy agradecida, porque también me convocó para dar clase en ese posgrado, que recién se creaba, que se llama posgrado de Maestría de Política Ambiental y Territorial, que fue el primer posgrado Sabés ambiental. que estaba mirando los años. Claro, esto fue 2001-2003, yo estaba en el secundario, lo que era en ese entonces. Claro, bueno, en esa época yo creo que Filmus... Pero le podemos preguntar, por ahí a alguien de nuestro equipo directivo quizás participó. Alguien grande, que esté por jubilarse, o porque eran todas, yo me acuerdo que eran todas docentes, digamos, el equipo de conducción, ¿no? Eran directoras que tendrían alrededor de los 40 en ese momento, o sea que ahora se tendrían que estar por jubilar o jubiladas. Pero trata de rastrearlo, porque yo no me acuerdo los nombres de las personas, y todo fue por ficha de papel, no tengo nada digital de eso, porque si no me podría fijar. Pero sí, ¿sabés qué estoy pensando? En esa época, Filmus, cuando Filmus fue primero ministro de Educación de la Jefatura de Gobierno de la ciudad, yo creo que él ahí empezó a gestar el proyecto para la ciudad, y cuando lo convocaron de Nación, lo hizo en Nación. Tendrías que googlear Daniel Filmus y fíjate en qué año fue ministro de Educación, porque fue en esa época, pues yo me acuerdo que tuvimos reuniones con él. Me acuerdo perfectamente que él bajaba línea, teníamos las reuniones directamente con él, él no lo delegaba en nadie, él nos reunió a los docentes en el ministerio, ahí en la calle Pisurno, y nos daba todas las directivas, o sea que fíjate bien cuándo tuvo ese cargo, porque dentro de todos los cargos que tuvo Filmus, ¿no? Una cosa que me olvidé decirte, que ahora me estoy acordando, de la ley de humedales, que no es solamente el proyecto que ahora se metió, no entró en extraordinarias de febrero, pero para las ordinarias, que igual está parado, todavía no lo trataron, eso en diputados, también hay algunos proyectos en senadores dando vuelta de la ley de humedales. Yo espero que este 4º año sea el vencido, ¿no? Me olvidé decirte, que ahora no sé por qué me vino a la cabeza ahora, o sea, perdón, pero tenía que ver con la pregunta anterior. A veces tengo delay en mi cerebro en tantas cosas. No sé si te contesté o no te contesté la pregunta. Sí. ¿Sigo con la siguiente pregunta? Dale, sí, pregúntame lo que quieras. Sobre la pandemia que seguimos viviendo, ¿qué cosas se pueden hacer a nivel mundial y personal para empezar a mejorar, si es que hay relación con el ambiente para evitar futuras pandemias? O sea, ¿hay relación entre la pandemia y el ambiente? Sí, rotundamente sí. Chicas, ustedes también, Noelí y Ligia, pueden interrumpir y preguntarme lo que quieran también, ¿no? Porque por ahí alguna cosa no es clara para Antonella, y hace mucho tiempo que no doy clase en el secundario, entonces por ahí, no sé, digo alguna cosa que más para lenguaje adulto, y por ahí no lo entiende, así que ustedes interrúmpanme. Mira, la respuesta es rotundamente sí. Lamentablemente, te voy a decir algo que no es para que te asustes, porque es algo que los ecólogos, por suerte, ahora nos están dando bolilla, cosa que antes no nos prestaban atención, pero como ahora todo por las redes se sabe enseguida, es muy difícil que se hagan los onzos, ¿no? En los funcionarios. Entonces, sobre todo porque hay una ley que salió en pandemia, que se llama la Ley Yolanda, en honor a una ex secretaria de Ambiente de Nación, de la época del último gobierno de Perón, que se llamaba Yolanda Ortiz, que era una doctora en química, que era secretaria de lo que hoy es Ministerio de Ambiente, ¿no? De Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ella era una persona que estaba muy convencida que los problemas ambientales había que darles importancia. No solamente fue la primera secretaria de Ambiente de Nación Argentina, sino de toda América Latina. Y por eso tiene un número, la ley, como todas las leyes nacionales, pero también se la llamó Ley Yolanda. Y esa ley lo que dice es que todos los funcionarios de todas las instancias provinciales, nacionales y municipales tienen que saber temas ambientales. Ya hoy no pueden decir esto no lo hice porque no lo sabía. O sea, dejé que se deforeste a pesar de la ley de bosque porque no sabía que no se podía. No pueden, porque hoy tienen que saber que no se puede, y que las leyes están hechas para que se cumplan. La ley de bosques se sancionó, si la memoria no me falla, en el 2007, se reglamentó en el 2009 y hasta el día de hoy no se cumple. ¿Sabes cuándo se deforestó más que nunca? En pandemia, en la cuarentena estricta, porque nadie controlaba.
sobre todo a las provincias del noroeste, que son como feudos, ¿no? Son de grandes familias que hacen lo que se les canta, y como nadie los controlaba, o miraban para el costado, bueno, lo mismo con las quemas de los humedales y un montón de otras cosas. Entonces, con respecto al tema de la pandemia, nosotros los ecólogos hace mucho tiempo que venimos viendo que cada vez más las enfermedades, o sea, por empezar, una pandemia es una epidemia que tiene un alcance, para definir lo que es una pandemia, ¿no? Un alcance grande, puede ser regional, o como en este caso mundial. O sea, cuando uno dice pandemia mundial está mal, porque pandemia ya es mundial, o por lo menos de una región muy grande, ¿no? Entonces, ya venimos viendo que las pandemias, o sea, estas epidemias tan extensas, tan extendidas territorialmente, se vienen sucediendo cada vez más seguido, cada vez más seguido. O sea, la primera gran pandemia, un poco por ignorancia, porque no se sabía que lo transmitía una pulga que vivía en los ratones, que fue la peste bubónica, si no me equivoco, es el argumento del libro La peste, de Albert Camus, ¿no? Camus. En esa época, bueno, fue tremendo, o sea, creo que 1/3 de la población europea se murió por esa peste. Bueno, a partir de ahí, que esto fue en la Edad Media, empezaron a haber cada vez pandemias de distinto tipo, bueno, el VIH, un montón y en el medio, o sea, eso fue por ahí de otros organismos, algunos ni siquiera eran virus, eran bacterias, como en este caso que mencioné hace un rato, o virales, como el caso del VIH, pero no coronavirus. Los coronavirus que se conocían eran, por ejemplo, el de la influenza, que sí, el de los de la gripe, pero no eran, o sea, eran endemias. ¿Qué quiere decir endemia? Que todos los años se muere más o menos una cantidad previsible de gente en algún país, que es lo que se está pensando, a lo que está tendiendo ahora la pandemia, que está llegando a una endemia. O sea, hasta que no se sepa cuánta es la cantidad normal, entre comillas, de personas que se mueren o que se enferman por año y que más o menos se mantiene estable en una meseta, no se va a convertir en una endemia. Todavía no estamos en condiciones en la Argentina, los científicos, de decir que ya es una endemia. Estamos tendiendo a eso, pero todavía no. Por suerte, con la vacuna, ¿no? Cada vez hay menos muertos y menos enfermos, pero todavía no es una endemia, sigue siendo una pandemia. Entonces, cada vez, cuando vos ves en un gráfico que en las ordenadas tenés las distintas enfermedades, y en las abscisas tenés los años, los siglos, por ejemplo, o podés hacer una escala de cada 10 años, a veces cuando tomás desde la Edad Media tenés que hacer una escala logarítmica en base 10, no sé si ya vos sabés lo que es un logaritmo, pero si no, no importa. O sea, vos imaginate que es una escala lineal que dice, no sé, el año 1400, 1410, 1420, 1430, hasta el 1500, después 1510, hasta llegar a 2022, ¿no? O a 2020, porque en general lo hacen cada 10 años, o cada lustro, cada 5 años. Entonces, en ese gráfico, lo que hace una escala logarítmica es en realidad achicar que todo te entre en un gráfico, porque si no todo no te entra, sería un eje de las X larguísimo, que no te entraría en ninguna publicación. Entonces, no importa eso, no es necesario que entiendan lo que es un logaritmo, no te preocupes. Cuando estudies logaritmo alguna vez en matemática, más adelante te vas a acordar de mí. Bueno, lo que sí se veía que cada vez estaban más juntas las enfermedades. ¿Y cuándo empezaron a estar más juntas? Bueno, primero, cuando empezó en la época de los fenicios, bueno, mucho antes todavía de la Edad Media, ¿no? Pero empezaron a moverse con barcos, pero sobre todo cuando empiezan a moverse después de la Revolución Industrial, en 1850, cuando aparece la máquina de vapor, la gente se empezó a mover turísticamente, y también las mercaderías por barco a vapor, por carbón, ¿no? Entonces la gente empezó, no había aviones todavía, pero la gente empezó a viajar en barco, y así como llegan acá todos los inmigrantes, como vinieron mis abuelos, como vino mucha gente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En el siglo XX ya aparecen los aviones, y entonces la gente empezó a moverse a lo loco, y es la globalización más grande. Entonces ahí en el siglo XX ya aparecieron cada vez más enfermedades que se empezaron a extender territorialmente, porque lo que tienen estos virus es que a veces no se detectan hasta que la persona está enferma, y muchas veces hay gente asintomática, no sabía la palabra, que transmite la enfermedad y que no tiene síntomas. Entonces, como pasó con el coronavirus con el SARS-CoV-2. Pero antes estuvo el SARS-CoV-1, y hubo otras enfermedades, estuvo la gripe A, la gripe porcina, la gripe aviar, qué sé yo, otros virus, que también sucedieron en las últimas décadas. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el ambiente? O sea, la historia es muy larga, pero voy a tratar de hacértelo lo más corto posible. En realidad, lo que está pasando, y lo que no dejó de pasar, es que nos estamos acercando. Espera que voy a apagar la estufa, porque prendí la estufa justo porque estaba medio húmedo y me estoy muriendo de calor. Me parece que no está para estufa.
todavía, no sé, no tengo idea cuántos grados habrá, pero creo que no está por estufa. Lo que pasa es que salí de la ducha y tenía frío. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Cuando aparece el SARS-CoV-2, nosotros los ecólogos, ya, o sea, con el diario del lunes es muy fácil decir, vieron, teníamos razón, pero en realidad yo empecé a sacar un montón de publicaciones, así como el otro día mostré, que se quedaron todos sorprendidos, en el Día Mundial del Agua, un gráfico que yo tenía de los años 80, mostrando cómo el río Paraná se estaba volviendo errático, por la deforestación, por los embalses, por el cambio climático, que en los 80 nadie hablaba de cambio climático, pero ya nosotros nos dábamos cuenta. Cuando se miraron eso, que pasaron 4 décadas desde ese gráfico, de esa publicación, se sorprendieron, porque nadie nos daba ni 5 de bola, ahora salen todos los diarios. Y con las pandemias pasó lo mismo, o sea, lo que empieza a pasar es que el ser humano se acerca tanto a los animales de la vida silvestre, por ejemplo, deforestando, extendiendo la frontera agropecuaria, hacia, por ejemplo, montañas donde hay cuevas, donde hay murciélagos, como pasó con esta pandemia, que no se sabe muy bien si directamente del murciélago saltó al ser humano o si hubo un intermediario, que puede ser el pangolín, que es un bichito que en China lo usan para la medicina tradicional china. Y, esperen un segundo. No, porque tengo camiones, yo vivo al lado de un estudio de grabación, y los domingos graban pedazos de películas, de Netflix, y paran camiones, y me vuelven loca con los ruidos. Ustedes probablemente no escuchen, pero yo acá me estoy volviendo loca del ruido. Entonces, el pangolín, que es este bicho que tiene escamas, que se usa en la medicina tradicional china, que está en vías de extinción, protegido, se cree que es ese u otro bichito, otro parecido, intermediario, que del murciélago saltó ahí, de ahí, como las personas lo manipulan, la gente se empezó a enfermar. O sea, ¿por qué explota en China? Porque en China están permitidos los mercados de vida silvestre al aire libre. En China es el país que tiene la mayor cantidad de habitantes del mundo, tiene 1/3 de la población mundial, y los mercados al aire libre, en zonas pobres, no tienen heladera. Entonces, como hay un dicho que dice, todo bicho que camina va a parar a la cocina, en China comen cualquier cosa, todo, con tal de obtener una fuente de proteína, lo que hacen es capturar los animales de la vida silvestre, los llevan vivos al mercado, y recién lo matan cuando viene un comprador, para no tener que tener heladera, no tienen heladera, porque si no se les pudre. Si están 2 días los animales muertos y nadie los compra, se les pudre. Entonces los tienen vivos, en un tupper, o en, no sé, o en una jaula, todos hacinados, ¿no? Si es un animal acuático, lo tienen en un tupper con agua que se va llenando de orina, de materia fecal. Vos imaginate la asquerosidad, porque los animales ahí, además de estar hacinados, hacen sus cosas, por más que no les den de comer, bueno, los tienen en un tupper cerrado con algunos agujeritos, así tienen las langostas, es terrible, los peces. Y también hasta comen murciélagos, bueno, comen cualquier cosa, comen de todo. Entonces, la manipulación de los animales de la vida silvestre vivos en un lugar tan chico, por eso explotó en Wuhan justamente un mercado de vida silvestre. Estos mercados están en China y también en África. Pero en África están más separados, o sea, están en lugares humildes, en lugares pobres, pero en África no explotó la pandemia porque primero que hay menos población en esas zonas donde están estos mercados y están más abiertos, es distinto. Pero en China, como la gente vive tan hacinada porque tiene tantos habitantes, China, bueno, pasó esto, y así que las pandemias se pueden seguir sucediendo. La gran buena noticia es que hoy en día las plataformas vacunales están muy avanzadas, entonces acá ya había, por suerte, plataformas. El otro día se anunció la última fase de la vacuna argentina que vamos a tener acá, que le pusieron el nombre de una gran científica. ¿Cómo? De ser oral, ¿no? Iba a ser una vacuna oral. En realidad había varias vacunas en danza. Esta es la que le pusieron el nombre de una científica que tiene el nombre justamente también de una calle de Puerto Madero, la doctora Cecilia Grierson, ¿no? O sea, tiene un nombre, creo que Arcovac, no me acuerdo cómo se llama, pero además le pusieron el nombre de ella. Y se hizo la presentación esta misma semana, la hizo Filmus, que ahora es ministro de Ciencia y Tecnología, con un grupo de periodistas científicos. También con gente de salud, estaba la ministra Bisotti y bueno, y otra gente, ¿no? Salió en todos los diarios, actuó en la tele, en todos los noticieros. Así que con las plataformas vacunales por ahí estaban dedicadas a otro tipo de vacunas, pero cuando explotó la pandemia empezaron todos a trabajar en esto, y aparecieron los proyectos de base tecnológica, de investigación y desarrollo del CONICET, para trabajar en esto, ¿no? Yo tengo colegas que la biología está muy dividida hoy en distintas especialidades. De hecho, en la facultad mía hay 3 departamentos, no hay uno solo como cuando yo estudié. Entonces está la gente que se dedica a la biología molecular, que no es el área que seguí yo,
que justamente muchos colegas míos son directores de equipos justamente ahora de estos que desarrollaron o las vacunas o los test de anticuerpos, que también hubo varios que salieron de acá, de la Argentina. Bueno, cuando Anto era chiquitita en primer año, no sé si te acordás, Anto, lo cursamos virtual, o sea, un año totalmente atípico, y el segundo año también, la mitad virtual, la segunda parte semipresencial. Habíamos analizado justamente, era una infografía, la había publicado Sebastiana Pesteguía, de Azara. Sí, es amigo mío, paleontólogo. Bueno, claro, justo la infografía decía, ¿no? Coronavirus, un problema ambiental con efecto sanitario. Exacto. Yo tengo un webinar subido a la web que hice para los CEPRAFAR, que es el Centro de Profesionales Farmacéuticos, que me lo pidieron, donde además yo digo que esto no es una pandemia, esto es una sindemia. Ahora te explico qué significa una sindemia. Para que quiero ver, te están haciendo un bochinche tremendo. Sí, no sé, están descargando, los camiones están descargando mobiliario, debe ser, ¿cómo se llama? Escenografía, no sé, están por filmar algo, me tienen podrida, pues me ocupan el garaje, menos mal que no tengo que salir con el auto. Yo les cuento que mientras tanto, si salgo con el celu, es que estoy tomando así pequeños videitos, porque como pide que tiene que estar en modo landscape, o sea, interpreto que debe ser algo del celu, para que se note que es casero. Landscape, ¿sabes qué es? Apaisado. La traducción es apaisado. Cuando vos fijate, bueno, yo tengo la computadora, justamente yo tengo todas las funciones en inglés. Entonces, cuando, por ejemplo, abrís el Word, te dice si lo querés vertical o landscape. No te dice horizontal, te dice landscape. Entonces, landscape es así, y si no al revés, digamos, claro, sería la traducción. En realidad, el landscape es paisaje en inglés, la traducción. Entonces, nosotros, o sea, es la misma palabra con la que decimos apaisado. Viste que en inglés hay menos palabras que en español. Así que sí, lo vi eso. Bueno, entonces nada, esto tiene mucho que ver. La salud ambiental, te decía, que yo hice para el CEPROFAR, que es el Centro Profesional de Farmacéuticos, un webinar donde explico que en mi opinión, como ecóloga, esto no es una pandemia, es una sindemia. ¿Por qué? Porque cuando sale la planilla que usan los médicos, cuando las personas se enferman y les dan positivo, COVID, hay una planilla de un sistema que la sigla es SISA, con S, que quiere decir Sistema Integral de Igualdad, Sistema Integral SISA de Salud de la Argentina, creo que es la sigla, ¿no? SISA. Es la planilla donde hay un cuestionario que le preguntan a las personas con COVID si son diabéticas, si tienen alguna desnutrición, se dan cuenta porque son muy delgaditas o tienen baja estatura los chicos en relación con la edad. Si son obesos también lo ven, pero qué grado de obesidad, bueno, si toman algún medicamento, si la persona está embarazada, o sea, no es solamente comorbilidades, o como llaman los médicos, o sea, enfermedades preexistentes, sino también un estado, porque a veces la mujer puede estar embarazada de primeros meses y no notarse. Si la persona está embarazada, si fuma, si no fuma pero fumó, si tuvo EPOC, o sea, es un cuestionario de más de 20 cosas. Entonces, cuando las personas tienen, además de COVID, tienen dos grandes pandemias que se consideran realmente epidemias mundiales, dos grandes pandemias como son la obesidad y la diabetes, cuando vos tenés más de una pandemia que se junta, eso se llama sindemia, que es un neologismo. Sin en griego quiere decir con, o sea que une varias cosas. ¿Viste como cuando uno dice la palabra sinérgico, que es un efecto que se multiplica, digamos, exponencialmente? Bueno, la sindemia es eso, es una pandemia donde además las personas pueden tener otras pandemias, puede tener la obesidad y puede tener la diabetes. Que hay muchas de las personas que murieron antes de que estuviera la vacuna, que no solamente fueron personas de más edad, como se dijo, sino también que eran personas con comorbilidades, que fueron la mayoría de las que tuvieron que ser intubadas, que la pasaron peor, ¿no? Al principio cuando no había vacuna. Entonces, por eso yo, bueno, se sorprendieron todos los farmacéuticos cuando dije eso, me acuerdo. Pero bueno, como yo conocí al presidente de ese centro, me dijo, ¿podés dar una charla? Le dije, sí, no hay problema. Y después vi para otros lugares, bueno, algunos no tengo ni las grabaciones, pero las que tuve las subí al canal de YouTube. Eso fue en el 2020. Así que scrolleando un poco para atrás, seguro que aparece. Es fácil ver la portada en el canal de YouTube, porque, o si no pones Sindemia Wise en YouTube y te va a aparecer. La portada es un coronavirus sobre un bosque, que lo puse a propósito, ¿no? Ahí está un bosque y el coronavirus encima. Es un collage que hice yo
para hacer la portada, que me gusta el diseño gráfico. Así que creo que te lo resumí, pero es larguísima la historia de la pandemia. Pero rotundamente sí, tiene mucho que ver con, es un problema ambiental y de salud integrado. Creo que siguen las preguntas, ¿no? Porque tenías 2 hojas. Sí. ¿Cómo impacta en su trabajo el uso de redes sociales? Muchísimo. Me salieron muchos trabajos, o sea, muchas invitaciones a vivos y todo eso, que por eso, por supuesto, no cobré, pero me salieron trabajos. Ahora, por ejemplo, me contrató una empresa que se llama Ecología Activa para dar un curso de evaluación de impacto ambiental por las redes. En realidad creo que por LinkedIn, porque yo uso, aparte de Instagram, que fue la última con la que yo entré, digamos, yo antes tenía Facebook, Twitter, YouTube, y el YouTube no lo usaba mucho, solamente lo usaba en modo oculto para las clases de los alumnos, pero no lo usaba públicamente, porque antes de la pandemia, ¿quién hacía video? Nadie. O sea, todo era presencial y no había mucho que se filmara. O sea, algún congreso por ahí que me daban el video, pero en general se filmaba y no me llegaba nada. Entonces, un día les pregunté a los alumnos, me dicen, profe, ¿usa redes sociales? Le digo, sí. Bueno, pásenos que es su Instagram. Le digo, no tengo Instagram. ¿Y qué usa? Facebook. Pero Facebook es de vieja. Le digo, bueno, yo soy grande. No sé si me consideran vieja, pero soy grande. Esto hace unos años ya. ¿Y qué más usa? LinkedIn. No, es muy profesional. ¿Y qué otra usa? Twitter. No, Twitter es una cloaca, se la pasa la gente peleándose, no sirve para nada. Bueno, ¿qué usan? Instagram. Le dijimos Instagram. Bueno, no tengo Instagram. Entonces cuando me puse a abrirlo, que era, no sé, no me acuerdo bien cuánto exactamente, pero por ahí 4 años, 5. Habría que ver cuál fue la primera publicación que puse, en qué momento, pero no más de ese tiempo. Ya estaba ocupado Irene Walsh como figura en todas las redes, y bueno, entonces había otra persona, y con punto también, con guión bajo también, entonces me puse Walsh Irene. Pero sí, un montón. Instagram ahora es la que me tiene más entretenida y la que yo uso personalmente, la que contesto en forma privada, porque para las otras tengo ayuda de una chica mía, que es tesista mía, que como no tiene trabajo, yo le pago para que me haga de secretaria, contesta los mails, y maneja a veces las otras redes. Instagram no, Instagram lo manejo yo. Pero por ejemplo los libros, mis libros, que ahora se me fue el distribuidor a vivir a México, pues está casado con una mexicana y no le gusta la poca estabilidad financiera que hay en la Argentina. Entonces vendió el depósito a la imprenta y me trajo todos los libros. Acá tengo la mitad del living ocupado con cajas. Ligia ya sabe, porque yo le conté. Los libros yo los publicité por las redes sociales y vendí un montón. Tengo muchos de colecciones infanto-juveniles, entonces para el arbolito de Navidad o para esto me los trajo en el mes de noviembre, cuando se estaba mudando. Entonces para las fiestas, para el arbolito o para Reyes, muchos me compraron para Reyes, para los chicos. Y bueno, y como siguen a esos precios promocionales, yo la verdad que siempre doné los derechos de autor porque siempre me consideré una privilegiada que me pidieran para publicar cuando hay gente que encima tiene que pagar para publicar. Entonces siempre me pidieron de un tema, cuando salió el HIV, por ejemplo, me pidieron el libro de virus, que por supuesto no está el coronavirus porque no es de esta época, pero sí por lo menos que es un virus, cómo se transmite, y es un libro que ahora con la pandemia se vendió un montón, el de virus humanos y animales. Y después tengo otro de virus vegetales, que también hay virus en las plantas, que la gente no sabe, no se transmite al ser humano, pero hay. Y después el de calentamiento global también, que es un libro que yo lo escribí mientras mi marido hacía quimioterapia, que tenía muchas horas en el sanatorio, entonces yo necesitaba, para mí fue terapéutico escribir, y bueno, lo escribí, ese libro de calentamiento global, que es un libro hermoso, ilustrado a todo color, que también ahora con este asunto de los informes del panel intergubernamental de cambio climático, la gente me lo está pidiendo, porque googlea y lo ve. Después si quieren se los muestro, si nos queda tiempo, los tengo por ahí, no sé, en algún lugar. A las chicas del curso se las mostré. Bueno, vos sabés que con el tema de las redes, yo también, o sea, tengo Facebook así, compañeros del secundario y familia, pero lo uso muy poco. Y es más, me lo hice hace poco el Instagram porque vos dijiste que compartías y publicabas por ahí. Y sí, eso lo hago yo personalmente. Sí, creo que con Noé estábamos hablando para enseñarme, pues la verdad que yo, o sea, no tengo demasiado tiempo, no soy muy. Pero te digo una cosa, es bárbaro, porque mira, los Pero vivos, ahora para publicar el video, sí tiene que sumar votos, por ejemplo, así que esta semana, yo te cuento, esta semana del 4 al 9 es la rebelión científica mundial. Hay digamos, un grupo argentino que también está en Rosario y que estuvieron haciendo también una intervención el día que yo di la charla y qué sé yo.
los científicos estamos pidiendo acción, basta de bla, 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 como dice Greta Thunberg, ¿no? Entonces, esta semana, del 4 al 9, justo, les pusieron esta semana de abril. Yo dije, justo esa semana que se casa mi hijo, porque el jueves se casa por civil y el sábado hacemos la reunión. Entonces, como no voy a poder participar activamente digamos, en eventos presenciales, me pidieron hacer un vivo, que fue antes de ayer, el viernes. Hoy que es domingo, sí, antes de ayer. Entonces, vos fíjate, eso quedó en el canal de Instagram, que yo lo compartí en una story, viste que ahora se puede poner el link, qué sé yo, y listo, pero dura 24 horas. Entonces, ¿qué hice? Lo descargué de Instagram, con el mismo JDownloader que descargo cualquier video, lo descargué, y lo subí a mi canal de YouTube, y puse el link. Entonces eso ya queda, creo que se los pasé a ustedes por el grupo, me parece, Ligia, del grupo del curso, si no me equivoco. No me acuerdo si se los pasé. ¿Te lo pasé? El vivo Creo que sí, en el grupito sí, me parece que sí. No, ahora te lo reenvío. Ya te lo reenvío. Bueno, mientras, no sé, Antonella, si te contesté o me hiciste... Ah, lo de las redes, sí, cómo impacta. Bueno, muchísimo. Las redes, yo la verdad que pasé de ser una eterna desconocida en las redes, porque tenía pocas personas, o sea, de golpe, después de cada vivo, incluso me han invitado influencers a hacer vivos, como la loca del Tupper, como Antonella, que es una nutricionista importante, que los que tienen cientos de miles de seguidores, o después de la reunión de Rosario el otro día, por ejemplo, abro el Instagram, yo no le doy bolilla a cuántos seguidores tengo, pero cuando de pronto veo que me sumaron 100 personas, ahora tengo más de 5.100, yo dije, ¿dónde salió tanta gente? Superó incluso a Twitter, que Twitter Twitter es anterior y siempre tuve bastantes, ahora tengo 4.000 y pico. Yo dije, ¿de dónde salió tanta gente? Pero ahora todo el mundo se le dio por Instagram. Entonces, a ver, ya te lo mando, igual lo tengo con los datos. Así que, bueno, ¿qué otra pregunta me querés hacer? ¿Te lo mando a vos, el video no lo mando. Creo que la última queda, ¿no, Anto? Sí, la última. Ahí te lo mandé. Dale, sí, yo ahora, dale, ahora me fijo. Y les voy a mandar, espera, todo lo que te mando, después vamos a mandárselo a Noelí y a Antonella, que yo no tengo los contactos. Dale, gracias. Si quieren podemos hacer un grupo temporario, ¿sabes qué estaba pensando? Como hicimos con la gente de la organización del evento de Rosario, podemos hacer un grupo temporario, nosotras 4, para que me vayan contando cómo va el tema del concurso. ¿Quieren? Así también tengo los contactos de Noelí y de Antonella. Dale. Hacelo vos, Ligia, que dale, sí. Por mí buenísimo, no hay problema. Ponele un loguito para que porque tengo 37 grupos, este va a ser el número 38, para que lo pueda identificar. Dale, sí. Ahora en un ratito terminamos y lo... Sí, te escucho la pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a los jóvenes sobre lo que podemos hacer del presente en el futuro? Bueno, por empezar, no aceptar que nosotros le dejemos la responsabilidad de que ustedes resuelven las macanas, por no decir otra palabra más seria, que hicimos nosotros, nuestra generación. O sea, no digo yo, que vengo insistiendo de esto hace mucho tiempo, pero gente que no tenía esta formación profesional o de formación profesional, dice, bueno, los jóvenes van a resolver lo que no hicimos los grandes. No, hay que resolverlo ahora en la generación mía, porque no se le puede dejar de herencia para que hagan este desastre, ¿no? Así que yo creo que primero no dejar que los grandes se laven las manos, porque cuando nosotros, mi generación se muera, o sea, si hay una certeza que todos tenemos es que algún día nos vamos a morir, y entonces yo realmente lucho por esto, no porque yo lo vaya a ver, sino porque quiero un mundo mejor para mis hijos y mis nietos, y la generación de ustedes. Entonces, sí concientizar a la gente grande, que por ahí no hace cosas como debería, sobre todo la gente que tiene que tomar decisiones. Pero no es cierto que con decisiones personales se resuelva la crisis ambiental del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando no hay una regulación gubernamental, o sea, que sean políticas de Estado, no de gobierno, o sea, que pasen más allá del gobierno de turno, entonces si no hay regulaciones importantes que se cumplen y las leyes queden impunes, digamos, las personas que no cumplen con las leyes que están, porque leyes hay bastantes, pero hay mucha resistencia, no solamente con lo ambiental, también con cuestiones de salud. Fíjate qué lío que hubo con la ley de etiquetado frontal de los alimentos. Yo, por ejemplo, hace muchos años que yo no compro nada, creo que nunca compré, pero sobre todo desde que aparecieron en la góndola de los supermercados todos los ultraprocesados, yo no compro nada que tenga más de 5 ingredientes.
O sea, todos estos ultraprocesados sí, te resuelven la vida, pero tienen tantas porquerías. Mira, yo no sé si esto lo conté en el curso, Ligia, pero, porque esta semana lo conté, pero no me acuerdo a quién, creo que mis alumnos de la UBA. Yo en pandemia participé de un webinar muy interesante que dio un médico ya jubilado, que fue ¿cómo se llama? Estos médicos forenses, ¿no? Que hacía, digamos, medio tétrico lo que voy a contar, pero él era tanatólogo, o sea, son los que preparan los cuerpos o los que exhuman los cadáveres cuando hay una causa judicial, para estudiar algo que tenga que ver con un crimen o con una muerte. Sí, creo. Esto de que se tarda más en Sí, descomponer y o él algo así. contaba que Control. él contaba que cuando la gente, yo estaba sorprendida, éramos todos biólogos y médicos, ¿no? Bioquímicos, qué sé yo, los de ese Zoom. Había muchísima gente, y él contaba que cuando él era joven, él exhumaba un cuerpo, enseguida tenía un grado de putrefacción importante, pero que últimamente la gente joven, a la que él había formado, porque él ya estaba jubilado, y lo había hablado con veterinarios y pasaba lo mismo, porque la comida de los animales seca ahora tiene mucho conservante, los cuerpos quedan como momificados, o sea, no se descomponen, y eso es por la cantidad de lo que con el sufijo antes, todo lo que termina en antes, no solo conservantes, ¿no? Aromatizantes, saborizantes, colorantes, qué sé yo, las porquerías que le ponen a la comida. Y vos fíjate como ahora en la tele están tratando, antes ya sale la reglamentación de la ley, no van a poder poner figuritas de chicos, ni van a poder vender alimentos ultraprocesados sin el cartel de los octógonos que diga exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasa trans, o tiene grasa trans, o exceso de grasa, qué sé yo, lo que sea. Entonces la gente obviamente, como pasa en Uruguay y en Chile, yo no estoy hablando del primer mundo, estoy hablando de países que están alrededor nuestro. Chile y Uruguay ya lo tienen hace rato, ¿no? Las bebidas gaseosas, por ejemplo la Coca-Cola, es tremenda darle a los chicos, porque además tiene cafeína, es como darle 1 kilo de café en un día a un pibe que toma Coca-Cola todo el tiempo. Bueno, además de ácido fosfórico que da más sed, o sea, la Coca-Cola hoy en día, con las técnicas de química analítica cuantitativa y cualitativa, ya la fórmula no es más oculta, o sea, ya es una fórmula que se conoce. Entonces, yo no compro gaseosa, yo tomo agua, o sea, en mi casa mis hijos nunca tomaron gaseosa, salvo cuando iban a algún cumpleaños infantil, pero yo las galletitas, por ejemplo, me las hago yo, es una pavada que se hace en 5 minutos, se cambia la salada, se cambia la sal por el azúcar del ingrediente, y son 4 o 5 ingredientes. No hace falta batidora, se hacen a mano, se achatan, y son 5 minutos de preparación, 5 minutos de horno. Bueno, es una re interesante pavada. lo que vos también contaste en el curso, esto de que no generás residuos. Sí, eso es verdad. Algo Mis amigas no me que creen, sería mis ideal. amigas que tienen Igual otras profesiones. Yo a digo, vení veces a vivir pasa que una semana a mi también... casa y te vas a dar cuenta. Yo compro todo suelto. Bueno, por suerte vivo en un barrio donde hay dietéticas, donde venden todo suelto. Entonces yo voy con bolsas de algodón para los granos o lo que sea, y para todo lo demás tupper, que te pesan el tupper y después te descuentan el peso del tupper. Y los artículos de limpieza también, voy con bidones, o sea, se vende todo suelto. Yo no tengo ningún envase. Y si hay algún envase, si es alguno de vidrio, por ejemplo los pepinos, que a mí me gustan, bueno, vienen solamente en un frasco de vidrio, y yo ese frasco después lo uso para poner otras cosas. O sea que lo recupero, no es que lo reciclo, lo reutilizo para otras cosas, ¿no? Justamente a veces con las iniciativas en la escuela tratamos esto, como de fomentar que no se descarte tanto, y la realidad es que generamos tanto. Sí, además el tipo de alimento. Sobre todo también la importancia de la organización, porque a veces es uno solo contra el mundo y entonces eso desalienta. Entonces, como para esperanzar un poco hacemos... Sí, pero viste que en las escuelas, yo lo que noté cuando fui a dar esa capacitación a estas directoras, yo lo que notaba era que, por ejemplo, hacían esta pavada, le ponían a los chicos en el delantal un brazalete verde, y era el guardián ecológico que tenía que mirar que los chicos no tiraran papeles en el piso, que lo tiraran en el cesto. Eso para ellos era un proyecto de ecología. O plantar un arbolito en la vereda, que era exótico, en general ni siquiera era un árbol autóctono. O sea, hay muchas cosas que se quieren hacer de buena voluntad y que está mal, o que no es suficiente. O sea, la ecología es mucho más que eso, ¿entendés? Por suerte cada vez hay más conciencia, y no es culpa de los docentes, es culpa de la mala formación y de la mala difusión que tiene todos estos temas. Porque vos fíjate que cuando se habla, por ejemplo, de los plaguicidas, ningún diario importante como Clarín o Nación te va a publicar nada en contra, por ejemplo, del glifosato, porque su principal
digamos, su principal pauta publicitaria es en el suplemento agropecuario de cualquiera de estos diarios, es el Roundup Ready, o sea, la semilla transgénica con el glifosato, o sea, la soja transgénica. Entonces, nunca te van a publicar nada de eso. ¿Entendés? O sea que hay mucha... Y estas empresas son muy poderosas, las multinacionales de química, porque son empresas que, como yo contaba en el curso, ¿no? Que ponen pauta también dinero en las campañas políticas de todos los partidos, o sea, gane quien gane. En Estados Unidos le ponen a los republicanos y a los demócratas. Eso nadie me lo contó, yo lo viví. Entonces, gane quien gane, no importa si hay alternancia de gobierno de los dos partidos, siempre van a quedar bien parados. Y ellos van a dar las órdenes, es el poder, digamos, de lo que acá llaman el círculo rojo, ¿no? Creo que a veces cuesta como apropiarnos de las problemáticas. Por ejemplo, acá en Matanza, además de los basurales infinitos que tenemos, que por ahí en algunos casos son removidos, pero vuelven de nuevo a formarse, tenemos el tema del SEAMSE, el tema del Zika Glaucol, y aunque parezca mentira, nosotros por ahí estamos en la zona más céntrica, pero lo que son los kilómetros de Matanza, ya finales... Sí, que es lo que me mandaste en el PowerPoint. Claro, es el problema de las fumigaciones también. Como es zona más de campo, y bueno, está complicado, pero bueno. Sí, no sé, la verdad que... Por lo menos está bueno empezar la educación ambiental desde la reflexión. Sí, yo creo que los chicos como Antonella tienen que educar a los padres y a los abuelos, y exigirles que a su vez ellos, con el voto, porque Antonella por la edad todavía no vota, pero con el voto, que privilegien, que exijan que las plataformas de los partidos políticos tengan, o sea, que digan cómo van a hacer, porque no basta con decir vamos a hacer proyectos ambientales. Bueno, ¿qué proyectos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, todas las preguntas que hace un periodista, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? O sea, no solamente el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, por qué, o sea, toda una estructuración, que son muy pocos los que... Yo veo que ahora en Europa la gente en general exige eso. No solamente, antes era el Partido Verde que los consideraban unos locos, pero ahora todos los partidos europeos, todos tienen, sean de izquierda, de derecha o de centro, tienen alguna plataforma con proyectos ambientales, porque lo exige la Unión Europea en su Parlamento, por lo menos los países que integran la Unión Europea, que es mucho más fuerte la normativa que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la jauja, ¿no? En Estados Unidos es una jauja. Canadá no, Canadá hay cosas que respeta la prohibición. Bueno, en Canadá todos los ministros son expertos en su área. Por ejemplo, la ministra de Pesca es una científica que viene de haberse formado en peces, por ejemplo, ¿no? En los países escandinavos, en los países nórdicos también. Entonces, yo creo que esto está cambiando, lamentablemente, con una velocidad tan lenta que no nos va a quedar planeta si seguimos con esta lentitud. Por eso este asunto de la semana de la rebelión climática, porque la rebelión, digamos, científica, porque ya estamos tocando el límite que dice el panel intergubernamental de cambio climático, de calentamiento global, y en las COP, que son las reuniones que hacen en noviembre de clima, se habla mucho. Este último informe fue lapidario, el de la biodiversidad, y ahora estos días sale otro no sé si no salió ya, creo que no, porque no me hubiera enterado, pero iba a salir ahora esta primera semana de abril el otro informe del panel intergubernamental de cambio climático. Ya el del año pasado, el físico fue terrible, y este de la biodiversidad que salió el 28 de febrero fue lapidario. Yo hice varios vivos con respecto a eso, y están todos subidos también, algo puse en Instagram. Así que, bueno, así que Antonella, a ponerse las pilas también, no solamente a aprender, sino a enseñar a los más grandes, que no tuvieron esto en la escuela, ¿no? Como yo enseñaba a mis papás, que mi mamá era arquitecta, pero estudió de grande, mi papá era médico, pero no tenía la menor idea de los temas ambientales. Entonces yo empezaba a romper mucho los cocos en mi casa con esa historia, y también lo hago con mis hermanos, porque somos 4, yo tengo una hermana contadora, un hermano ingeniero y uno médico, ninguno de los, algo de oído tocan, y además están hartos de escucharme, además me siguen en las redes, pero, bueno, el más chico no, porque no usa redes, pero los otros 2 sí. Así bueno, Anto creo que quiere ser abogada, pero bueno, puede defender la Pero podés ser abogada ambientalista. Yo te puedo presentar a un gran abogado ambientalista, Enrique Viale, que fue la mano derecha de Pino Solanas, que ahora está contra las mineras y contra todo lo que es. Un influencer también. Fíjate, Enrique Viale en las redes tiene cientos de miles de seguidores también. Hablando de las redes sociales, yo creo que también tuvieron mucho que ver en la concientización también de los jóvenes. Sí, aparecieron muchos chicos. Todo se basa en las redes.
Sí, sí, los chicos jóvenes están muy activos en las redes, por eso también a mí me pareció muy importante tener Instagram, porque ya cuando mis alumnos me dijeron, yo ya me empecé a dar cuenta que había muchos influencers. Hay otra que se llama Eco Intensa, Natalia Macei, que también es un súper influencer, que yo le compré el libro, que les salió publicado en una editorial muy importante, Random House, que es un conjunto de editoriales, que es un libro muy básico, digamos, para mí que yo soy ecóloga, pero está bien, porque ella es abogada, Natalia Macei, fíjate, Eco Intensa, búsquenla en las redes, Eco Intensa porque es una piba así, súper, con ecoansiedad todo el tiempo, y ella empezó a tener muchos seguidores a partir de que Telam la contrató para hacer videos cortos, de los temas ambientales. Y a veces mete la pata, a veces ella me pregunta en privado, yo la corrijo, porque pobre, tiene la mejor buena voluntad, pero tiene una formación de abogada y a veces mete la pata. Y el libro, la verdad, yo lo compré, es un libro en relación con los míos, que están adentro ilustrados a todo color y que son con papel e ilustración, bueno, de ella es de papel obra, porque estas editoriales lo único que quieren es vender ejemplares y le publican a influencers, porque saben que los van a vender en cantidad. Entonces, el libro es en papel obra, opaco, horrible, muy básico, no tiene dibujos, los dibujos de tapa, que es lo único de varios colores, que no me escuche ella, pobre. Horrible, o sea, es un libro que para mí, a mí no me aportó nada, es horrible, es más, tiene errores, pero yo lo fui a comprar, me salió 1.800 mangos, el doble de lo que vale cualquiera de mis libros, bueno, también yo los vendo a precio de costo, no es precio de librería, porque no quiero ganar plata, quiero que sea un servicio. Pero es un libro que justo lo dejé abajo, no me aportó nada y me parece tremendo. Y yo cuando ella me dijo, ¿qué te pareció, Irene? Ella incluso me lo quiso mandar y digo, no, yo lo voy a comprar porque quiero apoyar, no tengo problema en comprarlo. Pero me parece 1.800 mangos eso, ¿viste? Y lo compró un montón de gente, y está bien, es algo, es mejor que nada. Pero porque justamente como son influencers, ¿no? Hay personas que hacen ficción y que tienen libros extraordinarios, como mi profesor de taller, que es el último Premio Nacional de Literatura, además de otros premios que tuvo, que es un genio, y que no vende muchos libros, porque bueno, primero que es ficción, son novelas, y segundo que no le interesan las redes sociales, no es influencer. Yo el otro día le decía, tendrías que usar las redes, porque así no solamente te publicarían más, venderías mejor, y él sí cobra derechos de autor y vive de eso. Además que el Premio Nacional de Literatura es como una jubilación para los escritores, o sea, ya es un dinero que les pagan, creo que a partir de los 60 y pico, que es cuando pueden competir, de por vida. Es como, o sea, él vive de eso, lo que le paga el premio más la venta de los libros. Pero vende poco, al lado de todos estos pibes, que en realidad son libros que son tipo ensayo, pero tienen errores. Y yo cuando Nati me preguntó no le dije nada, porque el libro ya estaba publicado, pero le dije, tengo algunas sugerencias, le dije de manera elegante, muy diplomática, tengo algunas sugerencias para hacerte cuando salga una segunda edición, si estás en una segunda edición. Ah, bueno, genial, pero en realidad está lleno de errores el libro. Y yo pensaba, ¿por qué de las preguntas que me hizo, por qué no me lo mandó antes para que se lo leyera, como La Loca del Tupper, que me mandó el de ella, o el de Economía Verde, que también no solamente se lo corregí sin cobrarle un peso, sino que se lo prologué. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que está bien, hay que vivir y dejar vivir, como dice el dicho. Es mejor que nada, pero tiene errores, tiene algunas cosas, no son cosas muy graves, pero bueno, es un poco de deformación profesional. Bueno, Irene, bueno, millones de gracias. No, Perdón un porque placer. no sé qué pasa que se me cortó el internet esta vez a mí y no estaban usando internet. Probé conectarme con el 4 del celu, pero no enganchó, así que digo, bueno, salió como pudo, pero bueno, Espera, la información súper valiosa. voy a hacer una captura de pantalla. Espera, porque con tanto calor que me dio la estufa, prendí el ventilador, ahí la apagué. Hagamos una captura de pantalla. ¿Puedo poner en la red que nos reunimos para... Total, no está el apellido de Antonella, ni el único apellido que está es el de Noelí, pero podemos cambiarlo, para que lo saco. A ver, espera, No hay problema, si no, ¿eh? Te lo puedo cambiar. Te voy a sacar el apellido. Bueno. Hago una captura y pongo para que no se... Yo también me voy a... No, el apellido mío lo van a saber porque es mi red, así que el mío lo dejo. Pero igual ahora cuando nos vayamos vuelve a la normalidad tu nombre, así que no te preocupes. No, para no hay decir, drama, no hay drama. estoy participando de algo que va a ser una sorpresa, algo así. ¿Puedo poner algo así? Así comparto, porque hoy no subí nada, así por lo menos. Bueno, entonces sonrían, espera. A la 1, a las 2, no voy a decir 3 para no salir hablando. A la 1, a las 2 y a las...
Ahí va, ahí te la mando a Ligia después. Justo salió bien, no estaba pixelada. Dale, bueno, esta después la uso para la fotito del grupo. A ver, para. Sí, eso, ponela en el grupo. Ay, para que no me salió la captura, para. No, a ver, de vuelta, a la 1, a las 2 y a las... Yo salgo con el reflejo de los lentes, a ver si ahí salió. Y ahí está. Bueno, fíjate que tengo que sacarle una barra que tiene la foto. Y te la mando. A ver dónde está. Tiene una barra, espérate, a ver, voy a abrirlo con Paint, porque abajo aparece todo lo que tengo abierto, entonces para que no aparezca esa barra. Ahí está, ahí la corté. Bueno, ahí se las mando Te la mando a vos, Ligia, y vos se las mandás a las chicas, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, está, me parece que está muteada, Ligia, por eso no contesta. Ah, bueno, espera. Ay, sí, estaba muteada, perdón. No, decía que sí, ahora después en un ratito cuando terminamos ya Sí, armo armás el y lo pongo grupo, como espera foto. que tengo que encontrar dónde pegué la foto, no la encuentro. Ahí está. Ahí te la mandé, no sé, tiene un delay, por ahí decime si te llega. ¿Llegó? No, pero capaz que... La mandé por el WhatsApp web, pero como tengo Debería estar el 4, a ver, sí, ahí me llegó. Ok, bueno. Bueno, chicas, ya son 2 horas, espero que les sirva. Cualquier cosa, armemos el grupo y me van teniendo al tanto. ¿Eh? Bueno, Irene, por mi lado de docente, la verdad, un lujo escucharla, muy interesante todo lo Ay, que no me dice. digas de usted, soy grande, pero no soy tan vieja, che. No, pero realmente es muy interesante y ojalá que, bueno, que este mensaje llegue tanto a Antonella como a la generación de Antonella. Bueno, Y pero tuteame, también por favor. Repetime de vuelta cómo era la sigla de tu cargo, que TP es lo único que entendí, porque no Yo estaba, soy, no estaba grabando cuando te pregunté. yo soy EMATP, de química en este caso. Yo soy profe de química y bueno, ¿Pero estoy qué en el laboratorio de significa? la escuela. Yo Eh, soy encargado de medios de apoyos tecnológicos y prácticos. Es ok. decir, puedo estar en la parte tecnológica como también en la parte práctica, que trabajo en el laboratorio. Bueno, con Ligia venimos trabajando ya desde el año 2018 en los proyectos a la par. eh, Genial. Así que O bueno, sea que es una Antonella herramienta para los docentes. es la primera vez que Antonella pisó la escuela, porque estuvo cursando virtual todo el tiempo, ¿no? ¿Este año? Y el 2020 creo que la primera clase solo tuvimos y después nos agarró la Claro, cuarentena. porque fue la semana esa que empezaron las clases a la semana Claro. siguiente, que se cerró Y todo, es después, verdad. 4 días creo que hubo de claro, clases y en en el el 2020. 2021 pasó lo mismo. Creo que 2 clases o menos porque tiene menos carga horaria en segundo. Después nos agarró de nuevo la cuarentena y después volvimos creo que semipresencial. Sí. Fue muy raro, Sí, pero bueno. sí, tremendo, pero bueno. Bueno, pero esto llegó para quedarse. Por suerte pudimos hacer este Zoom. Salud. 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 Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Y Yo bueno, vamos a estar últimamente en le contacto. estuve dando suerte a mucha gente, así que con la publicación de libros y todo, así que ojalá que crucemos los dedos, que de los humanos, que salga. ¿Eh? Bueno, ustedes ahora cuando se van, voy a hacer como dice un influencer que hace cursos online, que tiene no sé, 700 personas en cada curso, que se llama Jerry Garbulski, que hace 5, 4, 3, 2, 1 y se va del Zoom. Así que hagamos eso. Bueno. ¿Alguna pregunta más o ya nos vamos? Ya está. Bueno, va a tardar un rato el Zoom en convertirse y después cuando esté el video, entonces hago eso, lo subo privado, no porque no lo van a poder ver ustedes, oculto. Lo subo oculto a YouTube y ustedes de ahí si pueden lo descargan. Y si no me avisan, yo no lo voy a borrar todavía, lo voy a dejar en mi computadora, pero no lo voy a... Yo ahora si querés armo el grupito y lo podés subir ahí. Ah, Vale. Sí, buenísimo, Perfecto, así ya lo puedo listo. hacer. Sí, Más no que nada pongo para que sea nada, insumo. pongo Zoom de tal día entre tal cual y fulano, mengano y sutano. Dale, más que nada para que sea insumo para la profe, a ver si después la podemos ubicar, porque no sé qué habrá pasado desde el viernes que no aparece como la ¿Quién última es la conexión. profe Es de la qué? profe de informática, Justo, de que era, informática. que era quien nos iba a Casa de ayudar a Herrera. editarlo. Porque la realidad es que yo tengo poquitas horas con ella, entonces más que nada Noelí y Andrea, que es la otra profe, son las que están todos los días, entonces pueden ir asesorando o acompañando, viendo un ratito todos los días y hacer el seguimiento con Anto. Así que bueno, millones de gracias y bueno, un gustazo.
Y bueno, aparte esto es material para la escuela, ¿no? Esto que yo te comentaba, que está bueno que los chicos vivan estas experiencias porque Sí, es lo que se olvida y es vuelvo a repetir que para comunicación mí y divulgación para los demás, para la es un comunidad. honor que me hayas elegido como científica para presentarme, así que muchas gracias, me emocioné mucho porque cuando Ligia me dijo, no sé, no presté mucha atención, porque como todo el tiempo me están llamando de escuelas para hacer charlas, la vez pasada di una en el Normal 7 para toda la comunidad educativa, los alumnos, los profesores y los padres, había un montón. Ellos tenían Meet y podían grabar porque, bueno, tenían el Meet pago y que entraban un montón, y entonces ellos me mandaron su Meet y después ellos me mandaron la grabación, está en mi canal de YouTube también, la vez pasada. Entonces, yo por ahí no, qué sé yo, no presto mucha atención hasta que se produce el encuentro. Así que bueno, un placer y gracias, un honor, como te digo. Un beso grande. Entonces, bueno, hacemos así, 5, 4, 3, 2, 1, y me voy. Chao. Chao, hasta pronto. Nos vemos, seguimos en el grupo.